cortemos el hilo de la misma, ¿no? Este es un tema realmente simple de entender, pero que obviamente requiere una serie de características que debemos entender para evitar confusiones. Porque a veces, cuando tocamos un tema que aparentemente se presenta muy simple, porque obviamente el título nos indica ya prácticamente lo que hay que hacer ante una situación en la que tenemos que hacer una serie de procesos de uso de maquinaria, obviamente se puede entender como algo muy simple, pero en la práctica implica una evaluación mucho mayor. Lo que vamos a ver hoy día, que es el tema de bloqueo etiquetado o LOTO, por sus siglas, Lockout, Tagout en inglés, nos va a permitir a nosotros establecer un procedimiento que permita acceder a una maquinaria o a un proceso o parte de un proceso para darle algún tipo de servicio y que esos componentes que forman parte de dicho proceso no nos genere una serie de lesiones. Vamos a ver también una serie de conceptos para poder entender lo que es el manejo de energías y energías peligrosas, que es básicamente la forma en la que actúa un bloqueo etiquetado, evitando que esta energía se libere, generando daños y lesiones a las personas. Asimismo, en unos minutos más, voy a compartir un pequeño video que posiblemente ya lo hayan visto en internet, pero que tiene un mensaje muy importante. Al margen del tema, que tiene obviamente mucha importancia con respecto al video, lo importante de este video va a ser la forma en cómo nosotros actuamos durante una actividad diaria y esa habitualidad nos lleva al exceso de confianza. Bien, empecemos por lo más básico, ¿no? ¿Por qué ocurren los accidentes? Si bien es cierto, nosotros ya hemos podido identificar una serie de situaciones, peligros que se dan dentro de las empresas, tenemos que identificar cuáles son estos factores. Podemos nosotros agruparlos como factores personales, factores ambientales o factores propios instalación en la cual yo esté realizando una labor. Pero hasta estadísticamente hablando, se ha determinado que un alto porcentaje de accidentabilidad que se da dentro de una instalación o dentro de una operación está relacionada con el factor humano. Y eso es porque nosotros tomamos una decisión. Yo decido qué hacer. Yo tengo procedimientos que me indican cuál es mi forma de trabajar, pero yo decido seguirlos o decido no seguirlos, decido omitirlos o decido agregar cosas que puedo considerar que es oportuno hacer, pero que lamentablemente nos ponen en una posición de alto riesgo. ¿Por qué ocurren los accidentes? Pues vamos a definir rápidamente una serie de factores humanos que nos darán a entender por qué es que ocurre. El principal de ellos está determinado por la falta de atención o la distracción. No ponemos la debida atención a realizar actividades diarias, ya que esta habitualidad del día a día nos lleva a generar un exceso de confianza. Creemos que lo podemos hacer y muchas veces cuando el trabajo se repite de manera cotidiana, no utilizamos los controles orientados para evitar algún tipo de accidente. A mí me han entrenado para el uso de un equipo particular y como lo utilizo y lo reviso a diario, pues puedo creer que posiblemente no me genere un problema el día de mañana o pasado cuando no haga yo la verificación a través de los documentos que podrían a mí permitirme detectar algún problema. Sin embargo, esta situación de distracción no solamente se va a dar pues, por una familiaridad o habitualidad en el uso del equipo o el exceso de confianza, sino que también puede darse por diversos factores físicos y psicológicos que podrían llevarme a mí a simplemente no seguir las indicaciones del procedimiento. La falta de capacitación es también importantísima, ya que el no haber recibido un entrenamiento en la conducción de un tipo de unidad, en el uso de un tipo de herramienta, o cómo debo yo actuar ante una situación inesperada o no saber cómo funciona una maquinaria, me puede llevar a mí a tomar decisiones equivocadas. Recuerden que la capacitación, el entrenamiento es importante, ya que a eso se le habrá que sumar la habilidad, la destreza que yo puedo tener con el uso de una herramienta sin caer, repito, en el exceso de confianza, que muchas veces se presenta por esa actitud que tenemos nosotros de pensar que nada nos va a pasar. Y lamentablemente, cuando estamos ya inmersos en un grave problema, es cuando consideramos el hecho de haber debido seguir dicho procedimiento, ¿no? Como ustedes pueden ver esa imagen, que es bastante trágica, correcto, nos muestra pues cuáles son justamente las consecuencias de no seguir un procedimiento tal como lo describe la empresa a través de su política de seguridad.
También podemos mencionar el hecho de que hay personas con facultades afectadas, como la influencia del alcohol, las drogas, la fatiga, la enfermedad, pueden provocar un accidente. Recuerden pues que la fatiga, sobre todo si se realiza turnos rotativos, puede evidenciarse rápidamente o quizás de manera prolongada, generando que la persona no esté atenta a la situación. Y no es por un tema de distracción, es simplemente por un tema de fatiga, ya sea mental o física, la que los puede llevar a tomar una decisión equivocada. En cuanto a la falla del vehículo, equipo o herramienta, si bien es cierto, es un porcentaje muy bajo que genera accidentes, es fundamental tomarlo en cuenta porque cuando un vehículo falla, cuando un equipo o herramienta falla, hay que darle un servicio. Y ese servicio implicará una serie de procedimientos dentro de los cuales puedo yo considerar o debería ya considerar un bloqueo y etiquetado. Y justamente un equipo falla o puede presentar una falla por un maltrato que yo le dé a dicho equipo o de repente hacerle un mantenimiento programado porque el fabricante establece que cada cierto tiempo o cada cierta cantidad de horas o cada cierta cantidad de kilómetros recorridos, dependiendo del tipo de unidad, yo deberé hacer un tipo de mantenimiento. Recuerden que esa información nosotros la recibimos del fabricante. Y en el caso ya de equipos que tengan energía de un modo u otro, que manipulen cierto grado de energía, tenemos que entender que el no haber implementado un procedimiento de bloqueo y etiquetado para controlar este tipo de energías peligrosas, obviamente nos pone en una situación de riesgo que va a generar un accidente. Si bien es cierto, acá hay muchos más factores que deberíamos considerar como factores climáticos, factores del vehículo, etcétera. Básicamente es el factor humano quien nos lleva a tomar una decisión equivocada con respecto a los trabajos que realizamos día a día, porque yo puedo estar muy atento a las circunstancias, yo puedo estar muy entrenado, yo puedo estar muy atento en cuanto al grado de atención, no tener fatiga, ¿correcto? Puedo ser una persona muy diestra en el uso de un equipo, pero si en algún momento, por alguna razón, yo decido no seguir lo establecido por la empresa, lamentablemente me puedo meter en un grave problema. Yo puedo mostrar ser una persona correcta, que trabaja adecuadamente, pero si en un momento determinado yo decido no seguir un procedimiento de bloqueo etiquetado porque no tuve el tiempo de ir a las estaciones para recoger estos equipos y decido, pues que bueno, hoy ya no pasa nada, voy a hacer un trabajo rutinario, ¿para qué lo voy a bloquear? ¿Para qué lo voy a etiquetar? Si un trabajo dura 5 o 7 minutos. Y en esos 5 o 7 minutos es cuando yo me pongo en riesgo porque yo decidí en esos momentos no tomar las decisiones oportunas. Recuerden que el factor humano es muy difícil de controlar, es una variable muy difícil de controlar y dependemos básicamente de nuestro estado de atención para este tipo de labores. Las causas fatales que obviamente se dan por este tipo de trabajos en los que no se ha considerado algunos criterios de seguridad están determinados básicamente por el no haber apagado un equipo. A veces tomamos la decisión de que la operación o la reparación o el mantenimiento es cuestión de poner una cosita, sacar otra cosita y se acabó. Podrá tomarme quizás unos cuantos segundos hacer un trabajo dentro del equipo y yo tomo la decisión de no apagarlo porque el tiempo de apagado, el tiempo de reencendido puede ser mayor al tiempo de reparación y yo tomo la decisión de no apagar el equipo e intentar reparar o intentar solucionar el problema que en ese momento se presente. Ahora, una cosa es que lo apague y otra cosa es que lo desconecte de una fuente de alimentación, porque yo puedo apagarlo, pero mientras mantenga una conexión a una fuente de energía, este equipo es proclive a que se encienda o que alguien lo encienda de manera accidental, porque de repente no tomó en consideración el hecho de que yo estoy haciendo un trabajo oportuno, hay un trabajo que se requería hacer y que además no comuniqué, no informé, no señalicé, lo hice porque tenía el deseo de hacerlo rápidamente y eso es un factor que me va a jugar en contra. Asimismo, no haber disipado, ya sea purgar las líneas de compresión de gases o líneas que contengan algún fluido, lo que podría mantener una energía residual que podría, digamos, generar una acción en contra de mi salud. También hay que considerar, como les dije, el reinicio accidental del equipo o no despejar las áreas de trabajo si es que yo voy a reiniciar el equipo. Estos factores son muy fáciles de omitir cuando realizamos esta labor de manera cotidiana, ¿no? Que posiblemente en las primeras ocasiones yo realizo todo momento, por el apuro,
por distracción o por cualquier otro factor que yo pueda en ese momento manifestar, no tomo en cuenta estas consideraciones como no apagar el equipo, no desenergizarlo, no purgarlo, no evitar que sea de un reinicio involuntario, etcétera. Y lamentablemente trae consecuencias. Como ustedes pueden ver la imagen a la derecha, tenemos una persona que posiblemente quiso hacer algún tipo de reparación dentro de esa maquinaria, dentro de esos rodillos, y obviamente su mano quedó atrapada o posiblemente el guante quedó atrapado, lo cual generó que, bueno, prácticamente el antebrazo se vea afectado. Y lamentablemente en esos momentos solamente queda esperar a un grupo de respuesta de emergencia para que de alguna manera pues libere ese brazo y esperando que no tenga daños muy graves que lo lleven a perder la mano, ¿no? Lamentablemente en este tipo de situaciones es muy común que las personas queden atrapadas o parte de sus cuerpos queden atrapados, generando lesiones que llevan en la mayoría de los casos a amputaciones o pérdida de alguna parte de las extremidades. Bueno, es algo lamentable que tenemos que evitar y esperemos pues que esto no se repita. Las imágenes podrán ser un poco impactantes, pero tiene justamente ese sentido, generar un impacto para que nosotros podamos entender de una vez que no podemos omitir los procedimientos de seguridad. Una vez que hemos podido determinar cuáles son los factores que generan los accidentes, pues podemos determinar también cómo los podemos evitar. Obviamente tenemos que entender acá que nuestra evaluación del entorno nos va a ayudar muchísimo a recibir una información para de acuerdo a ello tomar una decisión. Yo debo estar constantemente evaluando mi entorno de trabajo porque ya entrando un poquito en el tema de bloqueo etiquetado, yo pude haber bloqueado y pude haber etiquetado una fuente de energía para evitar que ésta se libere, pero si yo no he evaluado el área, puedo incluso sufrir un accidente tan simple como un resbalón, caer y golpearme la cabeza. Algo tan simple que yo no consideré porque estaba quizás más concentrado en bloquear y etiquetar una maquinaria o una línea, una tubería, que no tomé en cuenta lo más simple que estaba a mi alrededor. Es por eso que yo debo estar siempre atento, debo generar una búsqueda visual del área de trabajo, debo estar y prestar atención a las señales que puedan estar colocadas en dicho espacio, porque esas señales son un medio de alerta que me está dando información que posiblemente yo he omitido durante el evaluación. Asimismo, debo considerar eh, la posibilidad de anticiparme a las acciones de terceras personas. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo hacer un trabajo de bloqueo, puedo colocar las señales, puedo colocar un montón de información visible, pero si yo no he generado un espacio que de alguna manera solamente el personal ingrese, quizás alguna persona distraída puede ingresar a dicho espacio porque no recibió la información o no la entendió. Por lo tanto, yo debería estar atento a ese tipo de acciones de personas que quizás, por alguna razón, ingresen a una zona de trabajo en la que se está desarrollando una actividad con un peligro potencial. Obviamente esto implica también la planificación de la implementación de procedimientos de bloqueo y etiquetado. Recuerden que un proceso de bloqueo y etiquetado no solamente es ir con tu candado y evitar que el equipo entre en funcionamiento, sino que es todo un proceso que implica la información a las áreas en las que se va posiblemente cortar una línea eléctrica o detener una maquinaria para que a su vez todo el personal de dicha área tenga la información de que un día específico, en un horario específico, se van a desarrollar procesos de mantenimiento o reparación o liberación de líneas, en fin, el trabajo que se requiera y que para ello todas las fuentes de energía van a estar, digamos, disipadas y bloqueadas para un reinicio involuntario. Es por eso que nosotros, repito una vez más, tenemos que implementar esos de bloqueo etiquetado. Que no solamente es cuestión de colocar un candado, va mucho más allá. Implica todo un procedimiento establecido por normas internacionales. ¿Cómo podemos entonces controlar los peligros? Bien, una vez que hemos identificado cuáles son las causas, cómo podemos evitar los accidentes, que básicamente son acciones que yo puedo decidir en cualquier momento, entendamos cómo controlamos los equipos. Hay que seguir los procedimientos, definitivamente. Una vez que hemos implementado un procedimiento de bloqueo etiquetado, tenemos que ver cómo se va a utilizar. Para ello yo debo conocer la maquinaria, debo conocer el área de trabajo, debo conocer mi trabajo de manera planificada. No es que yo voy a ir en ese momento, voy a hacer el trabajo y buscaré
qué problemas hay y qué solución le voy a dar. ¿No? Eso es un trabajo que has debido realizar previamente para que cuando llegue el día especificado, tú simplemente hayas podido reconocer los peligros alrededor de dicho trabajo, aquellos peligros que puedan estar ocultos y de esa manera evitar que se generen lesiones. Obviamente tengo que disipar la energía acumulada, realizar pruebas para ver que el equipo no se active, incluso presionando un botón de activación. Entonces, todos esos controles que yo le di a los peligros deberán haber sido observados previos al inicio del trabajo. Recuerden que es importante siempre la señalización, no solo a través de una etiqueta en un punto específico, sino que sería oportuno colocar señales alrededor del área de trabajo, ¿no? Con cintas delimitadoras posiblemente, para evitar que personas no autorizadas ingresen a dicho espacio. Ahora, recordemos también que las maquinarias a las que yo voy a acceder para hacer un trabajo de reparación o de mantenimiento ya tienen un control previo que lo establece el fabricante, ¿no? Es un control de ingeniería que viene por el fabricante, que ha establecido y ha determinado cuál es el peligro de esa herramienta o maquinaria y le coloca una serie de controles. O yo también le puedo colocar, como ven ustedes en la imagen superior a la derecha, donde estamos viendo hay un torno al que se le ha colocado una pequeña protección, obviamente con visibilidad para poder ver lo que se trabaja, para evitar que las esquirlas de ese metal salgan disparados durante un trabajo específico. Si bien es cierto, es una protección que la propia herramienta posee a través del fabricante, también sin que una serie de procedimientos que nos indicarán cómo debo yo acceder a la máquina. Recuerden, el bloqueo va a evitar que esta máquina se reinicie de manera accidental, porque no recibe energía, pero el hecho de conocer la herramienta, voy a hacer el trabajo, es importante también. Aquí podemos nosotros acceder a la información que se conoce como el SAM, ¿no? El Safety Access to Machine, que es un protocolo de acceso seguro a las máquinas que me dirá cómo hacer yo el mantenimiento. Este es un complemento del bloqueo de etiquetado que obviamente le corresponde al operario conocer y obviamente será distinto en cada una de las máquinas, ¿no? Estas protecciones que tienen, repito, es para evitar que se generen algún tipo de lesión durante su funcionamiento, ¿no? Como las guardas que ven ahí, pero que el operario deberá saber retirar para que cuando vuelva a colocarlo a su sitio y retire los controles, no genere un accidente. Esto es algo también importante porque en ocasiones yo retiro, no hago uso de bloques para evitar que la herramienta reciba energía. Yo hago el desarme de toda la herramienta, hago la reparación y al momento de armar no hago una prueba, sino que directamente llevo a ejecución la máquina con personal presente y todos ellos pueden sufrir una serie de lesiones. Por eso que este SAM o Safety Access to Machine permite establecer cómo se deberá desarmar, cómo deberé probarlo una vez armado para evitar que se generen lesiones. Les repito, estos son complementos al tema de bloqueo de etiquetado. Asimismo, debo también considerar los controles administrativos, ¿no? Por ejemplo, como ya se los dije, la evaluación de las instalaciones y pedir asesoramiento si es que no lo tengo. Obviamente, cuando yo intervengo en una máquina o en algún proceso que tenga energía, lo ideal es conversar con los jefes del área, con los jefes de planta, con los jefes de mantenimiento, ya que ellos tienen dicha información. Si yo soy un operario que va a intervenir en estos procesos, debo tener dicha información que ya ha sido evaluada previamente. Asimismo, se deben establecer una identificación de control de energía para que sumado a la selección apropiada de un dispositivo loto, yo pueda generar un bloqueo que me permita acceder a dicha herramienta. Si se dan cuenta ustedes, bloqueo etiquetado no simplemente es ir y colocar un candado, es todo un proceso que va desde una planificación hasta la implementación y selección e implementación de equipos apropiados para generar un bloqueo determinado. Hay que entender acá, señores, que este tipo de trabajos no se hace, digamos, de una manera improvisada. Ya hay una norma a través de la OSHA, a través del título 29 CFR 1910.147, que nos indicará cómo hacer este tipo de bloqueos y etiquetados en función a las operaciones que yo esté realizando. Recuerden que esto es fundamental. Un control administrativo nos va a ayudar tanto como un control de ingeniería que puede establecerse en situaciones de un trabajo rutinario.
Entonces entendemos ahora que la importancia del bloqueo etiquetado y por qué es que debo yo hacerlo. Pero, ¿qué es un bloqueo etiquetado? Pues bien, un bloqueo etiquetado es un procedimiento de seguridad que implica la desconexión de la fuente de energía y la disipación de fuentes almacenadas o residuales que estén en el lugar cuando yo voy a acceder a una maquinaria para hacerle un mantenimiento o reparación. El mantenimiento, ¿no? Yo puedo establecer cada 3 meses, cada 4 meses o según lo que indique el fabricante, yo estableceré un proceso de mantenimiento, el cual, dependiendo también del fabricante, me indicará las horas que este equipo estará fuera de servicio. Aquí tenemos que considerar el tener las herramientas, tener personal entrenado, tener los repuestos o los recambios que yo vaya a hacer para, a través de un seguimiento del proceso de desarme y armado de la maquinaria, pueda yo asegurar un funcionamiento sin ningún tipo de inconvenientes. Recuerden, este bloqueo de etiquetado es un procedimiento que tiene como intención la desconexión y liberación de fuentes de energía para evitar que entren en funcionamiento en un momento determinado. Asimismo, permite darle seguridad a los trabajadores a través de dicho proceso de liberación de fuentes de energía, porque una cosa es que el equipo no recibe energía y otra cosa es que el equipo pueda, de un modo u otro, generar un movimiento que atrape a una persona o le genere un daño. Entonces, estas dos consideraciones son importantes. Todo, obviamente, está orientado para salvaguardar la vida y la integridad física de los trabajadores en todo momento. Perdón. Pues bien, ¿qué es el bloqueo? El bloqueo o lockout es un método que permite asegurar que un equipo que ha sido desconectado no pueda volver a ser conectado. Se apoya en un dispositivo que actúa sobre el mecanismo. Este es un dispositivo mecánico, es un dispositivo que traba, que evita que cualquier mecanismo desconectado pueda volver a activarse, ya sea de manera accidental o de manera intencional, ¿no? Porque puede haber situaciones como esas en las que una persona pues, puede tomar una equivocada decisión de activar un equipo en cualquier momento porque se ve afectado en su trabajo y él va a sabiendas de que no debe activarlo, lo activa, ¿no? Es una decisión completamente equivocada, pero posiblemente se pueda dar. Por lo tanto, hay que estar muy atento a esta situación. Recuerden entonces que el bloqueo es un mecanismo que permite o que evita que se active de manera involuntaria una desconexión realizada previamente. Estos equipos deben ser resistentes para soportar el uso frecuente, correcto, a la exigencia del trabajo, ¿no? En este caso, pues podemos hacer uso de candados de un material o de otro, dependiendo de las necesidades, dependiendo de las características, ¿no? Dependiendo de la situación, dependiendo del medio ambiente, en fin, hay una serie de factores que nos van a permitir elegir un componente específico, pero deberán ser resistentes para soportar desgaste por el uso cotidiano. Asimismo, deben ser difíciles de retirar una vez colocados. Recuerden que este tipo de candados, para que puedan abrirse, se deberá hacer uso de la llave. Eso es obvio, eso es lógico. Pero pues, posiblemente alguien tome la decisión quizás de en algún momento romper dicho candado utilizando una cizalla, utilizando una palanca. Hay que tomar en cuenta eso. Si es que yo estoy haciendo un trabajo de importancia y he bloqueado el equipo, pues no deberé retirarlo si no es con la llave. Hay que tomar muy en cuenta esto, señores, porque hay personas que toman decisiones equivocadas y lamentablemente eso lleva a accidentes importantes. Bueno, pues finalmente el bloqueo es un dispositivo que evita que el interruptor, la maquinaria, entre en funcionamiento una vez que se ha desconectado. ¿Y qué es el etiquetado o el tagout? Es una tarjeta de control que se coloca para notificar que se está haciendo un trabajo, es para informar, ¿no? Antiguamente lo que se hacía era comunicar a las personas mostrando que se iba a hacer un trabajo, ¿no? Se comunicaba, o sea, se informaba, ya sea a través de medios verbales, a través de medios visuales como señales o letreros, pero esta forma de informar no es, digamos, la única, no tiene que complementarse con un bloqueo efectivo, físico, mecánico, para evitar que se active. Pues bien, la etiqueta es un medio de aviso visual que nos indica a través de una tarjeta, obviamente con cierto tamaño, visible a la distancia y con información impresa en ella, que no debo
activar, que no debo manipularlo siquiera, ¿no? Es un dispositivo que va de manera conjunta con el candado o el elemento de bloqueo y que permite informar a los demás. El etiquetado se realiza mediante tarjetas de bloqueo personal. Estas tarjetas son personales, no son intercambiables ni son transferibles. Yo utilizo una tarjeta, me la han, digamos, dado para que yo la utilice, yo estoy asignado para hacer uso de esa tarjeta y deberá estar mi nombre o quizás en algunos casos también mi fotografía para que todos puedan reconocerme dentro de un espacio laboral. Así que recuerden que esta información es fundamental y no debemos en ningún momento alterarla. Si por alguna razón una de las etiquetas se da una alta resistencia al uso diario, pero o sufre algún deterioro, proceder al cambio de dicha tarjeta. Todo lo anterior que hemos visto en las láminas anteriores de la redundancia nos permite entender que debemos sacar un medio, un procedimiento de situaciones innecesarias que nos lleven a un accidente. Es importante que yo entienda que debo generar un procedimiento de control y que evite accidentes, pero ¿cómo lo hago? ¿En base a qué? ¿Dónde tomo yo esta referencia para poder hacer ese bloqueo efectivo? Pues bien, la OSHA a través de la norma 29 CFR 1910.147 permite proteger a los trabajadores. La OSHA es la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo de Estados Unidos. Los códigos que establece a través de los códigos de título 29, referidos a trabajos industriales, nos indica cómo debo hacer yo este trabajo, o sea, nos indica cómo debemos hacerlo, qué acciones o qué decisiones debo tomar, pero la OSHA me indica cómo debo hacerlo. Hay que entender que en base a de cómo debo hacerlo es que los fabricantes establecen el cómo lo harán, es decir, cómo fabricarán esos dispositivos siguiendo lo que establece OSHA de criterios de seguridad, criterios de resistencia, criterios de visibilidad, etcétera, ¿no? Esta norma OSHA permite desenergizar circuitos eléctricos, cerrar y evitar que se abran algunas válvulas, o posiblemente en el caso contrario, neutralizar productos químicos, elevadas temperaturas o eliminar energías residuales durante un trabajo de mantenimiento o reparación. Dentro de esta normativa que establece OSHA, podemos nosotros encontrar una amplia variedad de información que nos va a indicar de qué manera debemos hacer el trabajo. Dentro de OSHA no me indica necesariamente qué candado voy a utilizar, me dice que debo generar una protección. Ahora, ¿cómo lo hago? Esa es una situación que tienen que resolver los fabricantes. Obviamente, en este caso hay muchos fabricantes que podemos mencionar que están incluso dentro del mercado nacional que permiten, a través del seguimiento de esta norma, generar protección hacia los trabajadores. Esta normativa también establece que las empresas deben desarrollar programas de mantenimiento y reparación para poder implementar un programa de bloqueo y etiquetado. Esta norma nos indica qué es lo que debemos hacer. Asimismo, me indica que yo debo establecer un programa de mantenimiento para seguirlo al pie de la letra y para no salirme de ese cronograma o explicar el por qué me salgo de un cronograma, porque posiblemente no tengo yo los repuestos, no tengo los recambios, en su momento quizás el personal por alguna razón no está disponible en esas fechas, pero obviamente eso sería salirse de una planificación que ha debido hacerse con anticipación. Sin embargo, se puede presentar situaciones como esas en las que yo debe tener algún plan de contingencia que me permita pues solucionar dicha eventualidad manteniéndome siempre dentro de la norma. Recuerden, esta norma nos permite proteger y garantizar la vida de los trabajadores a través de una serie de procesos que debo seguir en cuanto al uso de este tipo de equipos y herramientas. ¿Cuál es el alcance de esta norma? Pues abarca desde la reparación parada por mantenimiento o implementación de medidas de seguridad para las máquinas durante un proceso de arranque o liberación de energía. Básicamente están orientados para reparaciones y paradas de mantenimiento y quizás, dependiendo obviamente de la evaluación que se haga en la empresa, poder implementar medidas de seguridad adicionales a las que yo ya tengo. Recuerden que hay una serie de situaciones que generan lesiones, ¿no?
Por ejemplo, una indebida instalación o una incorrecta configuración puede llevar obviamente a una lesión. Asimismo, debo considerar yo el ajuste o el mantenimiento del equipo con programas de mantenimiento, la inspección que puede ser diaria, semanal, mensual o anual, dependiendo de lo que establezca el fabricante. Y si es que yo voy a hacer algún tipo de modificación por alguna necesidad específica, esta deberá ser solicitada al fabricante para que él autorice o mande técnicos especializados para hacer la modificación, manteniendo siempre en todo momento el cumplimiento de la norma OSHA que hemos visto anteriormente. Y obviamente considerar el servicio regular que se le va a dar a este tipo de equipos. Si se percatan ustedes, en algunas ocasiones puede sonar muy reiterativo este tema, pero está diseñado para que se eviten errores. Este proceso casi repetitivo en la mayoría de los conceptos está orientado para evitar que se den errores. Y es que recuerden que nosotros somos los que tomamos las decisiones. Yo puedo tener un procedimiento y simplemente no seguirlo, pero si tengo más procedimientos que de alguna manera redundan en la seguridad, es posible que pueda omitir uno, pero no todos. Porque para ello habrán otras personas que generan controles y que van a evitar que alguno de esos equipos, en una situación práctica, se reinicien de manera accidental. ¿Cuál es el propósito? Entonces, establecer un programa o un procedimiento de bloqueo etiquetado. Pues permite colocar de manera adecuada y efectiva los dispositivos en las herramientas o maquinarias o instalaciones que yo tenga para un mantenimiento o una reparación. Básicamente ese es el propósito. Reconocer qué es lo que tengo, reconocer qué es lo que voy a hacer con lo que tengo, reconocer qué procesos deberé yo tomar en cuenta para un mantenimiento y de acuerdo a ello seleccionar el dispositivo apropiado. Como ven ustedes en el segundo párrafo, el propósito también implica prevenir una activación, inicio o liberación de energía almacenada inesperada que pueda generar algún accidente. Repito, esto implica conocimiento, esto implica una capacitación, no solo del área que requiere estos dispositivos, sino también del personal. Finalmente son ellos los que van a interactuar con estos equipos y que obviamente deben conocer muy bien para evitar una mala toma de decisiones. Y justamente aquí tenemos nosotros el reto del bloqueo de etiquetado. ¿En qué consiste esto? Nosotros podemos conocer nuestras instalaciones, ¿correcto? Hemos detectado y hemos controlado la mayoría de los peligros, o quizás todos, dependiendo de cómo se haya realizado esta evaluación de peligros y riesgos dentro de la empresa. Pero una vez que nosotros hemos decidido la implementación de un bloqueo etiquetado, tengo que hacerme una serie de preguntas. Primero, ¿están capacitados los empleados para que puedan ellos hacer un trabajo, una manipulación de esa herramienta, así como un bloqueo específico? ¿Están actualizados y en buen estado dichos elementos que voy a utilizar para hacer un bloqueo etiquetado? Porque yo puedo tener candados comunes y corrientes que podrían hacer el mismo efecto de un candado hecho para un trabajo específico, pero están en buen estado, están orientados a esa situación. ¿Quién norma o quién establece un cuidado para esos candados? Entonces hay que tener en cuenta de que el stock de las estaciones de bloqueo y etiquetado deben estar completas y orientadas a un trabajo específico sin considerar candados hechizos, candados reparados, porque estos equipos alterados o que intentan suplir el trabajo de las estaciones de bloqueo y etiquetado pueden lamentablemente generar lesiones, ya que no están orientados a este trabajo en particular. Asimismo, los candados, tarjetas y dispositivos se pueden encontrar con facilidad y están conforme a los equipos en los que yo voy a conectar. Eso es algo que también está dentro de la evaluación que yo voy a realizar. Y finalmente, hay que recordar que el personal debe estar capacitado, debe conocer y debe informársele a todos dentro de la zona de trabajo de los posibles riesgos que tendría un equipo una vez implementado para sus procesos de mantenimiento o reparación. Yo puedo tener un motor, yo puedo tener maquinaria que está energizada desde un punto de vista hidráulico, ¿correcto? Y puede estar ubicado en una zona de la planta o de la instalación con quizás afluencia de personas. Si estas personas no conocen cuáles son los peligros de este equipo, pueden lamentablemente exponerse. Y si yo intento hacer una reparación sin siquiera haberles informado, sin siquiera haberles dado una previa información
de que voy a hacer un trabajo o sin haber solicitado quizás un permiso de trabajo, un llenado de ATS o un checklist, pues lamentablemente puedo hacer que estas personas sufran lesiones de importancia. Antes de continuar con el tema de bloqueo etiquetado, tenemos que entender qué es la energía. ¿Por qué? Porque los equipos que utilizamos se mueven en base a un tipo de energía. Y aquí es importante que la reconozcamos, porque hay energía y hay energía peligrosa. Una energía peligrosa es aquella que puede liberarse en cualquier momento generando daños de importancia. Pero ¿qué es la energía? ¿Qué es aquella, esa fuente de poder que le da a una maquinaria esa capacidad de realizar un trabajo? La energía es la capacidad que tiene la materia para producir un trabajo en forma de luz, calor o movimiento. Se manifiesta de diferentes maneras y puede transformarse de una a otra, es decir, la energía química puede transformarse en energía mecánica en los motores de combustión. La energía primaria es aquella que alimenta la potencia de la máquina, en este caso energía eléctrica, energía hidráulica, combustibles, etc. La energía secundaria es aquella energía que puede almacenarse o queda almacenada después de algún proceso y que puede también en algunas circunstancias considerarse como una energía residual, que es aquella en la que la tenemos ahí y no se aprovecha, ¿correcto? Y que puede generar una serie de accidentes de importancia. Antes de continuar con la descripción de las energías, quiero compartirles un pequeño video para hacer un pequeño análisis, valga la redundancia, de esta situación en particular. Voy a detener compartir esta imagen para compartir en este momento el video. Bien, repito, este es un video que posiblemente lo han visto, pero es importante que lo veamos y analicemos para entender qué es lo que sucede. Bien, como habrán podido ver el video, espero que lo hayan podido apreciar sin interrupciones, ¿no? Y que lo puedan haber visto completamente. Pero, ¿qué mensaje nos da este video? Acá podemos ver una serie de acciones completamente equivocadas. ¿De quién es la responsabilidad finalmente? ¿La responsabilidad es del trabajador que activa el equipo? ¿O la responsabilidad es del operario que no bloquea? ¿O la responsabilidad es de aquella persona que aparentemente es su supervisor y que no ha hecho un trabajo de aviso? Lamentablemente aquí hay muchos responsables. El responsable directo estaría determinado por la persona que está haciendo el trabajo y no ha hecho un bloqueo. Está exponiendo su vida de manera innecesaria y, bueno, en este caso ya la expuso completamente hasta llegar a la muerte. Pero implica que él ha debido colocar algún tipo de información visual y evitar que alguien la active de manera innecesaria. Porque si esta persona hubiera comunicado previamente, algunos días anteriores, de que se va a hacer un trabajo, quizás todos los trabajadores de la zona o del ambiente de trabajo específico tendrían información de que se iba a hacer un mantenimiento de dicho equipo. Entonces ahí tenemos el primer responsable. Segundo responsable estaría determinado por ese supervisor, esa persona de blanco, de camisa blanca que estamos viendo en el video, que está observando el trabajo lejos del punto de inicio o reinicio de la máquina. Esta persona quizás está más atenta en que la maquinaria funcione o que esté operativa y no está observando la posibilidad de que alguien, lamentablemente, genere pues una activación innecesaria. Y también podemos considerar como responsable también al operario que llega y que definitivamente genera la activación del equipo. Ahora, pero ¿por qué él también tiene responsabilidad? Porque si es una persona que llega después de un tiempo a hacer el trabajo, correcto, y no se ha informado, tiene pues la obligación de informarse. Asimismo, si yo llego y voy a utilizar una maquinaria y que no funciona por alguna razón, antes de proceder a activarla, tengo que preguntarme por qué la desactivaron. ¿Qué ocurrió? ¿Qué sucedió? De repente hay un problema que se ha presentado y yo no lo he considerado. Entonces aquí hay que recordar que este tipo de situaciones pues generan
muertes, ¿no? Como hemos visto también en algunas fotografías donde no se ha podido establecer un bloqueo etiquetado. Es importante que nosotros estemos siempre atentos. Si yo veo un equipo apagado, antes de reactivarlo, tengo que preguntarme por qué se apagó. ¿No? Preguntar a los demás, oye, ¿qué ha sucedido acá? Evaluar alrededor, qué ha podido pasar, ¿no? Y antes de activarlo, pues tener la certeza de cuál ha sido la razón que ha llevado a que ese equipo esté detenido. Voy a volver nuevamente a compartir la presentación para continuar con la misma. Bien, continuamos entonces. Ya hemos definido qué es la energía, no es aquella que puede darle la posibilidad a una maquinaria de producir un trabajo, ya sea a través de, de un tipo de energía que vamos a ver a continuación en la descripción, ¿no? La energía es la capacidad que tiene la materia de producir un trabajo si tomamos en cuenta la descripción o la definición que hemos visto en este momento. Es importante que nosotros podamos reconocer la energía primaria, la secundaria y la residual. La energía primaria es aquella que alimenta directamente a una maquinaria, como puede ser energía eléctrica, hidráulica, etcétera. La secundaria es aquella que puede almacenarse o queda almacenada. Y la energía residual es aquella que una vez que se ha realizado un trabajo ha quedado de manera residual, o a la redundancia, y que deberá liberarse ya que no tiene mayor uso. Y obviamente en estas situaciones yo también debo estar muy atento a que puedo controlar la energía primaria y la energía secundaria, pero posiblemente la energía residual que ha quedado acumulada en alguna tubería o en algún ducto puede llevarme a complicaciones de manera inesperada. Por ejemplo. ¿Qué es la energía peligrosa entonces? Una vez que hemos visto la definición de lo que es energía, entendamos que la energía peligrosa es aquella que tiene la capacidad de energetizar un equipo de manera inesperada y generar en ella un movimiento o puesta en marcha. Su liberación descontrolada generará lesiones o daños a la infraestructura o a la maquinaria, dependiendo obviamente del grado de energía que estemos utilizando en ese momento. También entendamos pues que las lesiones más comunes cuando se dan este tipo de liberaciones inesperadas están determinadas por el atrapamiento, la electrocución y golpes por o contra objetos. El más común de todas ellas suele ser el atrapamiento, es decir, hacer mantenimiento o reparación de una maquinaria, no haber liberado la energía, ya sea residual o secundaria, y generará pues un movimiento de dicha herramienta o dicha maquinaria generando un atrapamiento, ¿no? Es lo más común, es lo más común de todas ellas, ¿no? Le sigue la electrocución y luego el tema de los golpes. Mencionaremos también la energía cinética o energía mecánica, es aquella que poseen las maquinarias cuando han sido provistas de un movimiento, ¿no? La energía cinética es la forma de energía que poseen las maquinarias o los equipos que están en movimiento. La energía cinética permite, correcto, a través de esa acumulación de energía cinética, que los equipos sigan funcionando, incluso todo esto se han apagado. Hay que liberar, obviamente, ¿no? Puede ser de tipo traslación o de tipo rotación, ¿no? Puede ser que se desplace de un lado a otro, como en una faja transportadora, o puede ser de rotación, como el que ven ustedes en esas poleas y en esas herramientas, como los tornos que vemos a la izquierda, ¿no? Pueden mantenerse en movimiento, incluso cuando ya no están energizadas, ¿no? Porque tienen obviamente un movimiento cinético y que debemos que considerar, porque hay herramientas que pueden tomarse mucho tiempo en detenerse, ¿no? Vamos a poner un ejemplo muy práctico para que lo podamos entender. Quizás ustedes han utilizado moladoras, taladros y esmeriles de banco. Una vez apagados e incluso desconectados de la línea eléctrica, pueden mantener en movimiento durante unos cuantos segundos e incluso minutos, dependiendo del tamaño, lo cual obviamente implica que puede generarse un accidente. Bien, la energía mecánica o energía potencial es la capacidad que tiene un cuerpo de producir también un trabajo debido a su posición o velocidad, ¿no? Porque yo puedo tener una rampa y puedo tener un objeto en la parte superior de la rampa y generarse un movimiento a través de la misma por la inclinación que tiene dicha rampa, lo cual puede generar también una serie de lesiones. Mencionaremos también la energía potencial elástica, ¿no? Aquella que se acumula en los resortes. Hay equipos, hay maquinarias que pueden acumular energía de este tipo producto de la compresión en los metales y este puede liberarse de manera violenta, ¿no? Quizás el ejemplo más común acá,
podría ser en el tema de los resortes que puede tener un vehículo. Cuando este vehículo está haciendo presión sobre uno de estos resortes o de estos muelles y no se toma en cuenta la liberación de esta fuerza acumulada, puede rápidamente liberarse generando lesiones en los operarios. Entonces hay que tomar en cuenta la energía potencial elástica que se acumula debido a la fuerza de deformación que se proyecta sobre un objeto metálico y que obviamente la almacena y la libera volviendo a su forma original, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí, como les menciono, los resortes y los muelles. La energía eléctrica, obviamente, es la más utilizada, es la más habitual dentro de nuestros trabajos y que obviamente implica no solo la posibilidad de que se genere un choque eléctrico, sino que esta energía puede incluso almacenarse en algunas situaciones. Es una forma de energía que resulta de la existencia de una diferencia de potencial, ¿no? De un punto de mayor potencial que otro y que a través de un conductor o un cable conductor permite el flujo de electrones generando arcos eléctricos, generando choques eléctricos o generando pues relámpagos de arco, como vimos el día de ayer en temas de los riegos eléctricos. Pueden almacenarse de diversas maneras a través de baterías o bancos de condensadores, ¿no? Pero vamos a ver la imagen a la derecha. Tenemos ahí un conjunto de 3 condensadores que están almacenando energía y que obviamente para poder hacer un trabajo en este tipo de instalaciones debería asegurarme de que esta energía ha sido liberada para no generar quizás o una descarga eléctrica o la activación de algún tipo de mecanismo asociado a estos componentes. La energía magnética también es algo importante y está obviamente relacionada directamente con los riesgos eléctricos, ¿no? Es aquella que puede causar corrientes eléctricas de alta potencia por inducción dentro de nuestros cuerpos, como vemos en la imagen a la derecha. Si yo no he liberado, no he desconectado y no he liberado esa energía eléctrica que pueda estar acumulada quizás en algún banco de condensadores, esta pueda generar una descarga sobre mi cuerpo. Pero si tengo líneas de alta tensión o transformadores, es posible que se generen campos electromagnéticos o campos eléctricos, los cuales pueden inducir corriente eléctrica sobre mi cuerpo, generándome lesiones. Obviamente hay que disiparla también en estos casos. La energía neumática también es una energía muy utilizada en la industria, ¿no? Es aquella que utiliza la fuerza de la compresión del aire para mover y hacer funcionar algunos mecanismos. Están conformados por elementos que comprimen el aire, la distribuyen y realizan el trabajo. Aquí debemos considerar no solo la energía potencial que tiene el aire que está comprimido, sino los mecanismos asociados, como las tuberías, los ductos y compresoras. En el caso de los ductos o las mangueras, estas pueden zafarse, pueden moverse violentamente y generar un movimiento de látigo que golpea a la persona. Si bien es cierto, no es un contacto directo con la compresión del aire, la forma en la que se ha liberado el aire dentro de esta manguera ha generado un movimiento mecánico que ha golpeado a una persona. Lo mismo se puede dar en el caso de las compresoras, que al mantener aire comprimido dentro de un espacio reducido, puede liberarse generando incluso una expansión violenta del aire y de los diversos materiales que contiene dicho cilindro, proyectando esquirlas de metal que puede generar también una serie de lesiones. Recuerden que este tipo de energía es, al igual que la eléctrica, una de las más comunes que se utilizan dentro de un entorno laboral. Asimismo, también podemos mencionar la energía hidráulica, que también es muy utilizada junto con las anteriores. Es aquella que utiliza líquidos o fluidos. La mayoría de veces utiliza aceites, ¿no? Yo no he visto muchos equipos que utilicen agua, pero las que he podido ver y las que he podido yo o con las que he podido interactuar utilizan una serie de aceites especiales, ¿no? La mayoría son aceites muy delgados, como hidrolina o algunos que se denominan telus, que permiten transmitir la energía en base a la compresión de dicho líquido. Recuerden que los líquidos pueden recibir mayores niveles de compresión, ¿correcto? Porque los líquidos no se pueden comprimir. Se pueden recibir mayores niveles de presión, perdón, pero se da porque los líquidos no se comprimen. Los gases sí se pueden comprimir. Los gases hasta cierto nivel pueden comprimirse porque esa compresión podrá generar una elevación de la temperatura alrededor. Y ese medio de compresión hace que la potencia que yo requiera
puede disiparse dentro del proceso de compresión misma de los gases. En cuanto a los fluidos, los aceites reciben una presión y la transmiten inmediatamente, ya que los líquidos no son compresibles. Es por eso que estos pueden recibir una mayor presión que los gases en sí. Como ven ustedes en la imagen en la parte inferior, tenemos pues una serie de equipos que funcionan con presión hidráulica, la cual también se comunica a través de mangueras o ductos que deberán ser lo suficientemente resistentes para evitar pues que se libere de manera violenta dicha compresión. Una manguera de aceite comprimido que se utilice para levantar o mover un pistón y así generar una fuerza sobre quizás un torno o movimiento de alguna parte mecánica, tiene altos niveles de compresión. Obviamente dependerá mucho del tipo de maquinaria, pero esa presión que está contenida dentro de esas mangueras implica una revisión de las mangueras, todo un programa de mantenimiento, para que yo pueda, en un momento determinado, hacer un trabajo sin que se genere una liberación de una energía residual que pueda haber dentro de esas líneas. Es importante también revisar e inspeccionar las mangueras porque si presentan deterioro, puede fácilmente romperse liberando el fluido que está contenido bajo presión. Bien, la energía química también consideremos dentro de estas situaciones de energías peligrosas. Aquella energía química se considera peligrosa porque tiene la posibilidad de experimentar una transformación a través de una reacción química, producir un trabajo. Es muy común utilizar también esta energía química porque básicamente la utilizamos en los motores. Y no solamente estoy hablando de líquidos inflamables, acá también podemos considerar el GLP, ¿no? O el GNB o algún otro gas que utilice para combustión. Estos combustibles líquidos y gaseosos pueden generar energía mecánica a través de la combustión dentro de motores de combustión interna. Y dependiendo de las operaciones, también podríamos considerar la energía acumulada en los tanques de almacenamiento, la presión de gases, así como en el caso de la energía neumática, el hecho de haber colocado gases para un uso específico que podría ser alimentar un motor, implica la compresión dentro de un cilindro. Por ejemplo, dentro de un cilindro de GLP podemos tener presiones de hasta 80 libras, que aparentemente puede ser muy poco, pero pueden haber gases que pueden contener presiones mucho mayores. Pero obviamente dependerá de las operaciones que se realicen en estas circunstancias. La energía térmica, ya para terminar con la relación de energías peligrosas, ¿sí?, se manifiesta en forma de calor, pudiendo generar un trabajo directo en el sistema como fundición, hornos o calderas, es decir, la temperatura incide directamente o también se puede utilizar a través de un intercambiador de calor con el medio ambiente, por ejemplo, el vapor de agua, ¿no? Si yo tengo pues un equipo que recibe radiación térmica, puede transformar el líquido contenido, que en este caso es agua, y hay un intercambio de calor ahí, ¿correcto? Hacia el medio ambiente se irradia hacia este líquido, el cual genera vapor de agua y el que posiblemente podría utilizarse para mover pues una serie de generadores eléctricos en estos casos que funcionen a vapor, ¿no? Pues, digamos, es un ejemplo quizás algo muy rudimentario, muy antiguo, pero entiendan que la energía térmica puede también darse a través del intercambio de temperatura. Bien, puede también obtenerse a través de reacciones químicas como la oxidorreducción o combustión de líquidos inflamables, ¿no? Así como en el caso anterior teníamos la energía química, esta energía química puede producir también una energía térmica que se podrá utilizar sobre todo en el caso de hornos y calderas donde consumen gran cantidad de elementos combustibles como los gases. Ya para terminar, tenemos la energía por fuerza de gravedad, ¿no? Es aquella que se va a referir a los movimientos establecidos por la ubicación a una determinada altura de un objeto y que puede caer, ¿no? Por ejemplo, la faja transportadora. Yo tengo la faja que está ahí a la izquierda y tiene un objeto ubicado en la parte superior, pero que tiene la posibilidad de generar un movimiento o un trabajo, finalmente un movimiento sobre este objeto, ya que puede rodar sobre dicha rampa, ¿no? O en el caso de la imagen de la derecha, tenemos aquí una pequeña puerta enrollable que al momento quizás de empujarla un poco hacia abajo y por el peso mismo puede hacer que ésta caiga de manera violenta si es que no tiene un elemento de retención o un elemento que evite que caiga rápidamente sobre una persona, sobre un equipo o sobre algún producto específico, ¿no? Finalmente es importante reconocer este tipo de energías, ya que de acuerdo a ello yo voy a implementar un medio de control y un bloqueo.
Y esta es la importancia de reconocerlas. Y eso es lo importante de tener el procedimiento de bloqueo etiquetado. Porque una vez que yo he reconocido el tipo de maquinaria y el tipo de energía que le provee de movimiento o le provee de algún medio de accionamiento a dicha maquinaria, yo puedo implementar un proceso de bloqueo etiquetado. Es importante entonces conocer qué tipos de energía es la que le da movimiento a las maquinarias dentro de una instalación. ¿Quién debe realizar entonces un proceso de bloqueo etiquetado? Pues bien, esto se hace de manera conjunta. Obviamente lo elabora el área de seguridad en coordinación con el área de operaciones para reconocer qué operaciones se realizan y cómo implementar ello un proceso de bloqueo etiquetado. Pero ¿quién finalmente realiza la operación de colocación? Pues la tiene que hacer un operario autorizado y capacitado para realizar dichos procedimientos. Si bien es cierto, es un proceso muy simple, ¿correcto? Implica que el operario sepa conocer la colocación de dicho equipo, conocer el equipo, conocer cuáles son las capacidades y limitaciones del equipo, conocer qué le podría pasar si es que no sabe utilizar estos equipos. Finalmente, recordemos que solamente el personal autorizado podrá hacer uso de estos equipos y ninguna otra persona que no sea la autorizada lo podrá utilizar. Es decir, yo no puedo designar a alguien y decirle, oye, por favor, ándale y bloquea dicho equipo porque en unos minutos más voy a ir a hacer yo un trabajo. Eso no es así. Lo debo hacer yo. Si yo soy la persona autorizada y tengo el equipo, pues debo acercarme a dicha herramienta, a dicho equipo y hacer el bloqueo en ese momento. Es recomendable también que estas etiquetas muestren la fotografía del operario para poder reconocerlo dentro de un espacio, ¿no? Para reconocerlo no solo dentro del espacio, sino también para identificarlo como una persona autorizada y la única que podrá retirar el candado una vez que ha sido colocado. ¿Cuáles son las responsabilidades de este operario autorizado? Primero, asegurar que todas las fuentes de energía estén bloqueadas, probar el equipo para verificar que ninguna energía residual haya quedado acumulada o esté disipada, colocar candados y etiquetas de manera efectiva, es decir, revisarla, no solamente colocarla, sino revisar que esté bien colocado, que no se pueda retirar, que no se pueda salir o que no se pueda caer, si es que está mal colocado en este caso. Y entender que si no puede hacer un bloqueo porque la situación se presentó de una manera inesperada, que no debería ser porque hay una planificación previa, pero si obviamente requiere asistencia por alguna situación específica, deberá solicitarla rápidamente. Porque esta persona, si no puede resolver ese problema sola, al hacerlo, lo que está haciendo es exponerse. Obviamente, esta persona también tiene la responsabilidad de retirar los candados cuando haya culminado la labor y finalmente coordinar con otros turnos la posible reparación o mantenimiento de un equipo. Esto puede darse, ¿no? Hay situaciones en las que la reparación de un equipo puede ser incluso hasta un día o 2 días, ¿no? Por diversas razones. Si esto va a ser así y yo estoy a cargo de ser la persona que bloquea dicho equipo, pues deberé coordinar con los siguientes turnos para que ese bloqueo se mantenga, ¿no? Obviamente va a depender también del tiempo que va a requerir dicho proceso de bloqueo, ¿no? Recuerden nuevamente que la única persona autorizada es la que hará el bloqueo y el retiro del bloqueo. Es por eso que en algunas circunstancias se pueden colocar como un medio de identificación, ya sea en un casco o quizás en un chaleco, una etiqueta que indique que ese operario es el autorizado para hacer uso de estos equipos de bloqueo y etiquetado. ¿Cuáles son los requisitos para el bloqueo? ¿Correcto? ¿O qué requisitos debe cumplir un elemento que va a usarse como bloqueo? Primero, que deben ser únicos y fácilmente identificables como dispositivos LOT. Si ustedes observan la imagen a la derecha, tenemos una pequeña muestra de diferentes candados, pinzas y accesorios que van a permitir hacer un bloqueo efectivo. Pueden variar, va a depender obviamente de la naturaleza del trabajo que voy a realizar y del equipo con el cual voy a interactuar. Deben ser lo suficientemente resistentes para impedir que se retiren con el uso de la fuerza manual y en algunos casos con el uso de equipos. Recuerden que pues si yo voy a utilizar una cizalla o una pata de cabra para romper estos candados, pues posiblemente estos candados no soporten dicho forzamiento o dicha ruptura, porque obviamente están diseñados para que nadie de manera lógica sensata los quiera retirar si es que no es con una llave.
Entonces, si bien es cierto, tienen resistencia, obviamente podrán retirarse si es que yo lo deseo hacer utilizando una herramienta de corte, que no es lo que debería hacerse. Pero bueno, hay personas que toman ese tipo de decisiones, ¿no? Recuerden que estos candados pueden ser de diversos materiales, pueden ser de plástico, pueden ser hechos de un material dieléctrico o también pueden ser hechos de metal, dependiendo de la necesidad. En cuanto a los dispositivos de etiquetado, bien, también deben ser lo suficientemente resistentes para impedir una remoción involuntaria. Es decir, si yo tiro de dicha etiqueta, esta no debería desprenderse fácilmente. Por lo general, estas etiquetas están hechas de un material plástico que les permite y les confiere propiedades resistentes muy altas, ¿no? Son resistentes al medio ambiente. Puede escribirse sobre él varias veces utilizando un pequeño plumón, un pequeño lapicero por ahí, que permitirá colocar el nombre de la persona que está haciendo dicho trabajo. Deben ser fácilmente identificables como dispositivo. Y al igual que el caso anterior de los candados, estos deben tener resistencia al clima, pueden colocar en un ambiente exterior. Bueno, acá nos dan ya un valor, ¿no? Que deben tolerar una resistencia a rupturas alrededor de las 22,68 kilogramos. Es decir, que si yo cuelgo de esa etiqueta ese peso, deberá resistirlo. Bueno, finalmente es un valor que nos permite también entender que tiene una gran resistencia, una gran tolerancia a los movimientos que yo le pueda dar durante una manipulación. Asimismo, los dispositivos de etiquetado deberán advertir sobre condiciones peligrosas específicas, ¿no? A través de una serie de leyendas que nos indicarán qué acción es la que yo no debo hacer. Por ejemplo, no arrancar, no abrir, no cerrar, no activar, no operar y alguna otra que yo considere importante dependiendo de mis operaciones. Esta leyenda es importante, porque el hecho de ver un candado y el hecho de ver una etiqueta me indica que se está haciendo un trabajo y yo no debo hacer absolutamente nada. Pero tener esta información a través de este texto me va a ayudar a comprender mucho mejor qué es lo que ese operario busca, qué es lo que no debo hacer, o qué es lo que no deben hacer los demás trabajadores cercanos a dicha zona de bloqueo. También consideremos el hecho de utilizar bloqueos múltiples, porque ojo, acá todos los operarios deben tener un candado. Los operarios autorizados deben hacer uso de un candado para cuando ellos realicen una actividad de reparación o mantenimiento. Pero puede darse el caso de que muchas personas estén trabajando dentro de una zona, dentro de un área que tenga la posibilidad de liberar una energía residual a través de un conducto o de una tubería. Digamos que estamos dentro de la empresa y hay que hacer limpieza de tuberías, ¿no? Vamos a poner un ejemplo bastante práctico. El proceso de limpieza implica obviamente que se genere limpieza en más de una tubería. Digamos que se va a realizar en 6 tuberías. Por lo tanto, este control de las 6 tuberías deberá hacerse a través de los dispositivos especializados en los que yo voy a cerrar la llave que alimenta a esas 6 tuberías. Si yo cierro esa llave y le coloco un candado, ¿correcto? Solo yo tendré el control de dicho candado. Pero si yo termino la actividad y no he informado a los demás y voy y de alguna manera abro el candado, quito el bloqueo y abro la línea, las demás personas pueden verse afectadas. Para evitar esa situación es que se colocan pinzas múltiples en la que cada uno de los trabajadores colocará su propio candado en la abertura provista dentro de estas pinzas para que sea solo para que sean las personas las que una vez culminada su labor no vayan y retiren el candado, sino hasta que todos hayan terminado. Es decir, si está realizando una actividad múltiple y cada uno coloca un candado, pues hasta que la última persona retire su candado, podrá activarse o abrirse dicha válvula o dicha llave. Esa es la importancia justamente de este tipo de pinzas múltiples, bloqueos múltiples, ¿no? Nos permite añadir más candados para un bloqueo cuando el trabajo se hace de manera grupal. Pueden ser fabricados en nylon, en acero inoxidable, ¿no? Obviamente se utiliza el nylon para elementos donde haya bloqueos cercanos a equipos eléctricos o energizados. Pero obviamente recuerden pues que nosotros cuando hacemos un trabajo de este tipo ya hemos planificado qué es lo que voy a utilizar, ¿no? Hay situaciones en las que pueden utilizar candados metálicos en tableros eléctricos y no habría ningún problema porque lo que he hecho yo ha sido un bloqueo de la activación
y si coloco yo un candado eléctrico es porque la llave ya no está energizada, así que no habría quizás un riesgo de que se genere pues un problema eléctrico por usar un candado metálico. En cuanto a las cajas de bloqueo, bien, estas cajas de bloqueo son indispensables para procedimientos que requieren mantener una jerarquía de bloqueos. Cada responsable deposita la llave del candado dentro de la misma y solo una persona o el supervisor podrá darle las llaves a los demás trabajadores. Vamos a explicar eso a través de un ejemplo. Estamos realizando un trabajo en el que una tubería, ¿no? Obviamente en el caso anterior, una tubería requiere mantenimiento y esta tubería tiene una serie de tuberías anexas, ¿no? Digamos unas 6 tuberías anexas. Al igual que en el caso anterior, yo puedo bloquear, correcto, la llave principal la puedo bloquear con un solo candado y todos los demás trabajadores colocarán su llave, correcto, pero colocarán su candado, disculpen. Yo voy a generar una reparación dentro de una tubería controlada con una sola llave. Yo como supervisor bloqueo dicha llave y coloco dicha llave dentro de la caja del candado, dentro de la caja de bloqueo. Asimismo, todos los operarios vendrán con sus candados y lo colocarán alrededor de la caja, ¿correcto? Para evitar que yo pueda desactivar dicha llave de apertura. Es una forma muy similar a la anterior, pero acá podemos colocar mayor cantidad de candados. La ventaja de esto es que permite hacer solamente uso de una llave para generar un bloqueo. En el caso anterior, todos deberían utilizar su llave, y lo cual obviamente dependerá mucho de las circunstancias, ¿no? Utilizar un medio u otro se hará dependiendo de las circunstancias. Finalmente ambos lo que hacen es evitar que cualquiera de los operarios que haya terminado la labor pueda activar de manera innecesaria dicha llave que ha sido cerrada previamente. Los dispositivos de cierre más comunes suelen ser candados, cadenas o lazos, enganches para múltiples candados o cubiertas para válvulas de rueda, etc. Volvernos a describir la diversidad de dispositivos que dispone un bloqueo sería pues un uso de tiempo mucho más amplio, ¿no? Porque obviamente hay un candado para un determinado bloqueo que yo quiero realizar y va a depender obviamente de las operaciones. Los más comunes suelen ser los bloqueos eléctricos, los bloqueos mecánicos y los bloqueos de energía acumulada, ya sea tuberías de líquidos o gases, ¿no? Somos los más comunes, pero pueden haber combinaciones o pueden haber otro tipo de situaciones que va a requerir un bloqueo, para la cual se tiene que hacer un estudio, una evaluación muy precisa de qué es lo que quiero hacer, quiero lograr, cuál es el objetivo que yo voy a alcanzar al utilizar este procedimiento de bloqueo etiquetado, porque obviamente eso implica el reconocimiento de la maquinaria, de los procesos que yo voy a utilizar. Si ustedes observan en la imagen, tenemos pues ahí una amplia gama de dispositivos que funcionan cerrando una llave en particular, ¿no? Tenemos los candados, tenemos aquellas cubiertas para válvulas que van a evitar que éstas puedan activarse, es decir, van a evitar que las pueda girar. Tenemos también las pinzas de candados múltiples, tenemos un candado a la izquierda con una cinta que podría utilizarse para colocarla dentro de las llaves giratorias de las válvulas. Ahí yo podría con esa simple cinta cerrar dos llaves que estén muy juntas y bloquearlas con el solo hecho de utilizar dicho candado con la cinta que lo rodea. Si no, bueno, puedo utilizar la otra opción que ven ustedes en la parte inferior a la derecha, en donde vamos a ver un bloqueo circular para que esa válvula no pueda abrirse. También tenemos en algunos casos dispositivos que van a impedir la conexión, como el que ven en la parte inferior a la derecha, donde estamos tocando un enchufe dentro de una cubierta plástica que va a impedir que ésta se conecte a un toma corriente energizando el equipo. Finalmente, repito, esto va a depender muchísimo de las operaciones, pero entendamos que un proceso de bloqueo etiquetado es justamente eso, un proceso de evaluación que me permitirá a mí reconocer qué equipos y qué energías le dan posibilidad de que este equipo funcione o no. Cuando nosotros hagamos un proceso de bloqueo etiquetado dentro de nuestra capacitación,
está el entender cuáles son los pasos para hacer un proceso de bloqueo etiquetado. Como repito, no es simplemente ir y colocar un candado. Hay todo una previa que yo debo seguir de manera anticipada y que se dará por la planificación. La planificación es es la herramienta más importante que me permitirá a mí hacer un trabajo seguro. Sin embargo, cuando yo vaya a hacer la colocación del candado, debo seguir estos 6 pasos que son importantes. Primero, prepararme para apagar el equipo. Debo conocer el equipo, es decir, debo conocer cómo se apaga el equipo. En algunos casos puede ser tan simple como desactivar una pequeña llave giratoria. En otros casos puede tomarse un tiempo porque deberé desconectar de manera secuencial una serie de interruptores para que el equipo finalmente se detenga y de esa manera considerarlo como apagado, que es lo que voy a hacer justamente en el paso número 2. En el paso número 2, yo deberé activar los mecanismos de detención, ¿no? Obviamente, aquí yo ya tengo un control rápido de que ese equipo no se va a activar porque ya lo apagué. Luego deberé hacer el aislamiento de fuentes de energía que puedan brindarle energía de manera accidental y pueda este equipo volver a funcionar. ¿Sí? Digamos que estos pasos son los más comunes, los que hacemos de manera lógica y que obviamente a veces lo hacemos de manera paralela. Pues, ¿no? Finalmente, perdón, con paso número 4, debemos colocar ya el dispositivo de bloqueo para que lo anterior no se produzca. Es decir, colocar un candado, colocar una pinza de candados múltiples, colocar algún tipo de bloqueo de válvula, etcétera. Dependiendo de la necesidad, yo voy a colocar este dispositivo de bloqueo. Una vez desconectado, una vez apagado y una vez aislado de fuentes de energía, puedo colocar recién el bloqueo. Una vez que yo he hecho el trabajo de bloqueo, procederé a la liberación de la energía almacenada si es que la tiene, ¿correcto? Si es que la tiene. Recuerden que una energía residual o una energía almacenada se va a dar cuando haya quedado desenergizado el equipo. Por ejemplo, si yo tengo pues un banco de condensadores y he apagado toda la instalación eléctrica, la he desconectado y he colocado un bloqueo, debo entender que esa energía puede mantenerse todavía en los condensadores, por lo cual deberé yo disiparla. Lo mismo ocurre con las tuberías. Si yo tengo tuberías que han contenido un gas a presión o un líquido a presión, yo hago todo lo anterior. ¿Correcto? Coloco el bloqueo, pero debo liberar esa energía acumulada para que no se libere violentamente, generando pues lesiones en las personas. Y finalmente, verificar o comprobar que yo no puedo activar el equipo. Una vez que he hecho los pasos anteriores, volveré al inicio e intentaré yo activar el equipo de la forma que yo pueda encontrar en ese momento. Si activar el equipo es porque ese bloqueo no se ha hecho de manera efectiva o algo está fallando, principalmente el bloqueo. Recuerden que la última etapa de la verificación es tan importante como las otras, porque me va a permitir a mí ver si el bloqueo ha sido efectivo o no. Y es justamente ese proceso, en esta última etapa, donde se generan los problemas, porque las personas consideran que el haber colocado un bloqueo, ya sea a través de un candado o de una serie de accesorios adicionales que hemos podido observar en las diapositivas anteriores, ya consideran que el equipo está listo para manipularse, y eso no es así. Y justamente se da por un exceso de confianza. No, no, yo ya he hecho esto varias veces, así que hacerlo el día de hoy no me va a generar ningún problema porque ya lo he hecho. Yo sé que este dispositivo es justamente el que necesito para bloquear y no voy a hacer la verificación el día de hoy porque simplemente no se me da la gana. Es posible que este equipo de bloqueo haya presentado un deterioro que no he revisado, que no he evaluado y permitiría que se pueda activar de manera accidental un equipo. Así que es importante el último paso porque, repito, va a permitir que el equipo no entre en funcionamiento una vez que se ha hecho todo el tema de la preparación, la desconexión, el aislamiento y la colocación de un candado. Como les mencioné, los trabajos más cotidianos suelen ser el uso de equipos que emplean corriente eléctrica, por lo que vamos a describir de manera rápida los bloqueos eléctricos, bloqueos neumáticos y bloqueos de tuberías, que, repito una vez más, son los más comunes. ¿Que pueden haber otros? Por supuesto que sí. Por ejemplo, la energía acumulada a través de resortes, ¿no? La energía elástica, potencial elástica, que puede ser también una energía que deberé considerar, dependiendo obviamente de los mecanismos, pero los más comunes suelen ser los bloqueos eléctricos y los bloqueos de tuberías que han contenido un líquido que puede ser incluso un líquido corrosivo, un líquido considerado como material peligroso o también un gas a presión.
todos los circuitos eléctricos se van a considerar peligrosos hasta que se haya removido la fuente de alimentación, esté bloqueado o etiquetado y que exista un dispositivo que me permita a mí verificar la ausencia de tensión, es decir, utilizar un multímetro, un multitester que me permita a mí reconocer que no hay tensión en ese momento durante la evaluación. Los circuitos eléctricos siempre se deben tratar de manera segura usando prácticas correspondientes a los niveles de tensión con los cuales yo voy a interactuar. No es lo mismo pues manipular equipos eléctricos que trabajan a baja, mediana o alta tensión. Obviamente hay sus variaciones, hay algunas consideraciones que debo tener justamente para evitar este tipo de situaciones de riesgo, ¿no? Obviamente, como ustedes pueden ver en la imagen a la derecha, tenemos pues un pequeño candado que se coloca sobre una llave termomagnética que impide que ésta se active, ¿no? Digamos, es el más común para situaciones de baja tensión en estos casos, ¿no? Pero que pueden haber de mayor complejidad, obviamente, pueden haber, ¿no? Dependerá mucho de la evaluación que hagamos en este momento. Asimismo, un bloqueo eléctrico va acompañado de una etiqueta que indicará el peligro al cual yo voy a enfrentar y que obviamente me indicará también qué es lo que yo no debo hacer. Equipo bloqueado, no operar, no manipular. Cada vez que se ponga o se programe un trabajo eléctrico, se debe realizar, como repito, dije en la diapositiva anterior, identificar la desconexión de la fuente de alimentación, desactivar la fuente de alimentación y colocar el dispositivo de bloqueo etiquetado. Es muy similar al anterior, pero en este caso relacionado a la etiqueta. Si hay más de un empleado autorizado dentro del trabajo de bloqueo eléctrico, pues deberá considerarse la colocación también de su propio candado o quizás de las pinzas o de las cajas de bloqueo que permitirá colocar varios candados, ¿no? Finalmente son variaciones, pero que pueden darse dependiendo de la labor que yo esté en ese momento realizando. En cuanto a las tuberías, bueno, aquí también hay una similitud entre todas ellas, porque finalmente una tubería cerrada, ya sea para mantenimiento, limpieza, etcétera, o lo que sea, correcto, puede mantener o energía residual o puede también haber o almacenar o contener, obviamente, productos químicos al interior que puedan generar una serie de lesiones al operario, ¿no? En un sistema de tubería a presión, considerar que las válvulas divisorias deben estar bloqueadas, ¿no? Como vemos nosotros en la imagen, tenemos ahí una pequeña válvula circular que permite el cierre o la derivación del contenido a una tubería más pequeña. En el caso de válvulas de tuberías que tengan algún sistema de ventilación, estas deben estar bloqueadas en la posición abierta para poder liberar cualquier residuo que esté dentro de la misma. Las tuberías deberán estar drenadas y con sus válvulas correctamente etiquetadas. Pues, repito, obviamente está relacionado al contenido de la tubería o de lo que pudo haber contenido en su momento. ¿Okay? La válvula estará bloqueada cuando tiene un dispositivo de bloqueo manual en la válvula o existe una cadena de válvula alrededor de las diferentes llaves. Si ustedes observan la imagen, tenemos ahí un bloqueo para una llave en particular, pero puedo tener dos, una al costado de la otra, y que pueden ser bloqueadas con el uso de un candado con cinta, que podría generar el bloqueo de ambas utilizando solo un candado, lo cual obviamente ahorraría costos y ahorraría también la posibilidad de que se genere una activación innecesaria. Este sistema de bloqueo de tuberías debe también tener y considerar etiquetas con un detalle en color rojo que indiquen peligro, no operar. Bien, recuerden que estos sistemas pueden contener productos químicos de importancia y que obviamente van a generar una serie de daños si es que esto no se ha previsto, porque yo puedo, digamos, bloquear el paso de productos químicos a través de la tubería, puedo drenar incluso las tuberías, pero puede contener residuos, tanto en gases como en líquidos, o pueden producirse vapores también, si es que estos no se han limpiado oportunamente. Recuerden que las etiquetas me indicarán también algún tipo de peligro específico que haya dentro de estas tuberías. Pues bien, cuando yo realice estos bloqueos, debo realizar las pruebas adecuadas a sistemas que puedan contener gases, ¿no? Por ejemplo, vemos que hay una serie de tuberías a la izquierda que contienen gases a alta presión y no solamente deben ser presurizadas, sino también deben ser ventiladas para que ningún residuo que haya quedado dentro de la tubería genere intoxicaciones en las personas, porque repito, yo la presión residual.
Yo pude haber liberado el producto químico de la tubería, pero puede todavía mantenerse un poco de dicho producto, lo cual puede generar no solamente intoxicaciones, sino también explosiones o deflagraciones si es que se está haciendo un trabajo en caliente dentro de estas tuberías y que hayan contenido algún material inflamable o que pueda entrar en combustión producto de las altas temperaturas de los trabajos en soldadura. Aquí ya habría que combinarse un sistema de bloqueo etiquetado con un trabajo en caliente, ¿no? Como les dije, este tipo de trabajos pueden combinarse en diversas situaciones. Yo también puedo hacer un bloqueo dentro de un espacio confinado o puedo hacer un bloqueo dentro de trabajos en altura y en cada uno de ellos deberé considerar el uso de equipos de protección asociados a dichas labores de alto riesgo. Por lo tanto, también deberé tramitar los documentos como los permisos de trabajo, los ATS y obviamente tener un checklist que me permitiera a mí verificar si el equipo que voy a utilizar para ese trabajo específico está dentro de lo que establece como seguro. Los sistemas que contienen químicos, aquí ya entramos en detalle, bueno, entendamos en detalle como la revisión de las guías MSDS, ¿no? De las hojas de seguridad, fichas de seguridad, o también llamadas Material Safety Data Sheet. Si yo tengo que hay una tubería en la que voy a hacer un trabajo y esta ha contenido un producto químico, lo importante es limpiarlas, ya sea con agua o con algún líquido neutralizante que elimine el riesgo de una potencial contaminación, no solo hacia el trabajador, sino también a las instalaciones. Y es importante que nosotros revisemos las guías MSD, las hojas MSS, perdón, o fichas de seguridad, para saber si se requiere algún proceso o algún procedimiento adicional para brindarle seguridad al operario. Aquí es importantísimo que contemos con el apoyo del área de operaciones, del área de seguridad y posiblemente del jefe del área o jefe de mantenimiento, que me brindará a mí la información acerca de cómo hacer una limpieza efectiva de estas tuberías que puedan contener un material peligroso. Porque por más que yo tenga un equipo de protección que me permita a mí aislarme de la zona de posible liberación, debo tomar en cuenta que este puede generar una contaminación al medio ambiente o a las propias instalaciones, lo cual obviamente va a requerir de mayores recursos para su descontaminación. Son una serie de peligros asociados al tema del bloqueo y etiquetado que yo debo tomar en cuenta en todo momento. Como les mencioné anteriormente, el uso de equipos de protección es fundamental. Es importantísimo que yo complemente un trabajo de bloqueo etiquetado con equipos de protección. ¿Por qué? Porque si yo hago un trabajo de bloqueo etiquetado es porque voy a interactuar con un equipamiento, una maquinaria, ya sea para darle servicio o darle un tema de reparación, mantenimiento, en fin. Y debo tener un equipo de protección para de alguna manera tener una barrera que me permita a mí aislarme de posibles peligros. Recuerden que los equipos de protección no evitan los accidentes, lo evito yo. Finalmente, el uso de un equipo de protección estará determinado por la labor que yo voy a realizar. Si yo voy a hacer un trabajo dentro de un ambiente donde hay posibilidad de que se genere una descarga eléctrica y a pesar de yo haber hecho el bloqueo, haber hecho la purga de este sistema, pues deberé considerar el uso de ciertos equipos de protección dieléctricos para complementar, ojo, complementar los niveles de protección. Finalmente, quien determina todo esto es el procedimiento, ¿no? El procedimiento a través de la evaluación del trabajo, que es lo que se quiere lograr, establecerá la protección para el operario, el cual incluirá pues la colocación de equipos de protección específicos para dicha labor y que obviamente estén dentro de la norma ANSI 10 o la norma que pueda cumplirse en ese momento para justamente brindarle una protección al trabajador. Aquí tenemos que hacer un pequeño resumen de todo lo anterior ya para terminar la presentación y entrar quizás a la ronda de preguntas y compartirles también otro video que tengo ahí para complementar dicha capacitación que en la que hemos compartido el día de hoy. Nunca intente realizar procedimientos de bloqueo etiquetado a menos que esté capacitado y autorizado por su empleador. Es decir, yo no puedo de buenas a primeras ir e implementar un procedimiento de bloqueo etiquetado porque yo lo considero así. ¿No? Esto requiere una evaluación previa, requiere un estudio, incluso la participación de proveedores de, de equipos de bloqueo para que ellos puedan a mí sugerirme qué es lo mejor.
porque yo puedo tener en mi mente o dentro de mis planes, planificación el uso de un equipo en particular, pero podría no ser suficiente. Por lo tanto, es importante que yo establezca la visita técnica de un equipo de representantes del fabricante o del proveedor en este caso para que me brinde a mí una solución específica e integral de los diversos problemas que podían o podrían darse si es que no implemento un bloqueo etiquetado. Repito, esto no es cuestión de ir y colocar un candado simplemente. Aparentemente ese sería el concepto, pero no, es todo un proceso mucho más amplio. Nunca preste ni comparta sus dispositivos de bloqueo, combinación y llave. Bueno, entendemos pues que los equipos de bloqueo etiquetado están entregados y asignados a una persona en particular. Yo no puedo transferir mi candado o mi etiqueta a otra persona para que realice dicho bloqueo. Si por alguna razón yo no lo puedo hacer, pues hay opciones, ¿no? O de repente otra persona lo hace o esperan a que yo me libere del trabajo para poder realizar eh, dicho trabajo en ese punto específico. Y aquí nuevamente entra a conjugar el tema de la planificación. Si yo no puedo es porque estoy ocupado y se ha presentado quizás una reparación de último minuto. Bueno, quizás se ha dado pues por el maltrato del equipo o por una falla inesperada. Tendrá que esperar a que yo me libere para poder hacer dicho trabajo, si es que no hay una persona que pueda atender esa necesidad de manera inmediata. ¿Sí? Asegúrese siempre que todos los dispositivos de bloqueo etiquetados sean compatibles con el medio en el que se van a utilizar para evitar que éste les afecte. Es decir, si voy a trabajar en un medio donde pueda haber presencia de un elemento corrosivo o de un elemento que lo deteriore, pues deberé considerar dicha situación. Algunos deberían utilizarse como candados para cerrar lockers personales. Yo he podido ver muchísimas ocasiones que hay candados en algunos lockers, en algunos vestidores, en los que se utilizan candados de bloqueo etiquetado. Señores, no hagamos eso, porque ese candado podría ser utilizado de una manera mucho más efectiva en una situación real, ¿no? Sacar un candado de una estación de bloqueo para utilizarlo como un elemento de seguridad para mis casilleros personales o lockers, pues es simplemente desaprovechar un recurso que obviamente ha tenido un costo y que ha sido diseñado para un trabajo específico. Bueno, a veces las personas, como les digo, toman este tipo de decisiones que lamentablemente nos llevan a situaciones que obviamente van a generar accidentes. ¿Bien? Antes de continuar, quiero compartirles a ustedes un pequeño video también que nos muestra la gravedad de no hacer un bloqueo etiquetado. Bien, observemos este video en su totalidad para poder entender qué es lo que sucedió. Ahí tenemos una prensa a la izquierda, un equipo que genera compresión, ¿no? Para hacer un trabajo específico, y el medio se introduce ahí para realizar algún tipo de labor, y lamentablemente lo atrapó. Obviamente, ese atrapamiento va a generarle una serie de daño a la persona, e intenta salir, intenta zafarse por un medio u otro, pero la fuerza de compresión de la maquinaria es tan alta que obviamente no puede. Si se percatan ustedes, se ha activado una alarma que le indica, o sea, esta alarma se ha activado porque el equipo no ha llegado a su límite, no ha llegado a su tope, no se ha activado un seguro de finalización de trabajo, por lo que se activa la alarma indicando que se ha trabado. Es por eso que llegan los compañeros y proceden inmediatamente a liberarlo. ¿Qué hacemos en estas circunstancias? Pues obviamente tenemos que aplicar los criterios de primeros auxilios en base al daño que se ha producido. Pero entendamos aquí qué fue lo que llevó a este operario a tomar la decisión. Nuevamente lo voy a colocar desde la parte inicial para que entendamos el trabajo que ha realizado. Si podemos obtener acá una serie de datos importantes, miren ustedes la etiqueta en la parte superior donde nos muestra
la fecha y sobre todo la hora, 8:33 de la mañana. Significa que ese operario posiblemente ha llegado a trabajar a las 7 de la mañana, si es que realiza un turno de 8 horas, y posiblemente está realizando un trabajo distraído porque recién ha llegado, ¿no? O de repente está pensando en algún problema que yo, y eso ha generado en él el hecho de meterse dentro del equipo por el que se ha presentado una falla en particular, ¿no? Observemos ahí, el trabajador sigue haciendo sus actividades, retira la tapa, que no debería retirarse a menos que el equipo se haya detenido completamente, pero él obviamente quizás ha hecho alguna alteración, alguna modificación que le permite acceder a una zona con posibilidad de atrapamiento de cuerpo. E introduce la mano. ¿Por qué lo hace? Posiblemente lo ha hecho antes, y el haberlo hecho antes ha generado en él el exceso de confianza y le ha llevado a tomar esa decisión. Él no debería hacer eso porque, aunque tiene un control, perdón, aunque tiene la idea de que cuánto tiempo puede demorar en volver a moverse esa maquinaria, obviamente los tiempos que yo puedo llevar dentro de mi valoración del tiempo puede ser muy diferente en algún momento determinado. Él quizás ha estado pensando que podría solucionar o retirar un objeto dentro de la zona de trabajo, pero lamentablemente queda atrapado. Y eso lo lleva a sufrir ese atrapamiento. Intenta nuevamente retirarse, intenta zafarse, pero no puede. Y esta es una situación que es de consideración. Lamentablemente se da porque no tomó en cuenta un procedimiento que posiblemente se ha establecido para poder interactuar con dicha herramienta ante una circunstancia en particular. Lamentablemente, no se sabe cuál ha sido el destino de esta persona, pero entendemos que ha podido sufrir daños de consideración, ya que ha tenido que llegar un segundo operario, detener el vehículo para que éste libere la compresión y la persona simplemente cae al piso. Lamentablemente, señores, son decisiones que tomamos y debemos afrontar las consecuencias si es que no seguimos los procedimientos. Es importante siempre seguir en todo momento las recomendaciones, la política de seguridad y procedimientos para estos casos. Voy a compartir acá otro pequeño video. Por favor, me esperan unos segundos mientras lo ubico y lo reproduzco. Bien, aquí voy a compartir con ustedes un video, también que es posible encontrar en internet, en YouTube sobre todo, pero les voy a ir explicando lo que sucede paso a paso para que entendamos qué ha sucedido. Ahí tenemos un operario que va a realizar un trabajo en un punto particular dentro de las instalaciones. ¿Bien? Él está avisando a todos de que va a detener una máquina, ¿correcto? Le está deteniendo, avisa de manera verbal, y obviamente lo que puede haber dentro de una instalación, esa comunicación va a llegar a todas partes. Posiblemente tiene un pequeño rango de cobertura, pero obviamente el gritar no es una forma apropiada de comunicar que se va a hacer la detención de un equipo. Él intenta colocar un dispositivo bloqueo etiquetado para la maquinaria una vez que se ha detenido, ¿correcto? Coloca dicho bloqueo, llega este trabajador, que también va a hacer un trabajo dentro de la misma zona, y al no tener la posibilidad de activar el equipamiento que tiene que hacer uso para un mantenimiento o reparación, se va al panel de control. Él decide hacer el trabajo sin haber colocado él mismo su bloqueo. Es decir, si él va a hacer un trabajo y ya ve que hay un candado, él toma la decisión de continuar porque alguien ya lo bloqueó, tanto él no tendría por qué verse en peligro. Sin embargo, no ha comunicado de dicho trabajo. Y la persona que inicialmente hizo el bloqueo ya terminó de hacer el trabajo en dicha maquinaria, por lo tanto, ¿qué va a hacer? Va a retirar su candado y va a poner en marcha la maquinaria.
Si esta persona hubiese colocado su candado dentro de ese dispositivo de pinzas múltiples, este operario que está llegando hubiera tenido la información de que alguien más está haciendo un trabajo y podría tomarse el tiempo de buscar quién es la persona. Pero la otra persona simplemente no hizo eso. Algo tan simple como colocar un candado dentro de esa pinza que permite colocar más candados, le hubiera dado la posibilidad de que el primero operario se enterase de que se estaba haciendo un trabajo. Lamentablemente, se va a generar ahí un problema. Y es que esta persona, al retirar su candado sin saber que hay alguien más haciendo un trabajo, va a proceder a la activación. Y ya se imaginarán ustedes qué es lo que ha sucedido o qué es lo que va a suceder. Pues pone en marcha el equipo, empieza a funcionar el mismo y obviamente el operario resulta atrapado, sufre una caída o incluso, como vemos en la imagen, pierde el brazo producto de la fuerza que tiene dichas poleas y que ha atrapado su brazo. Lamentablemente fue una mala decisión que tomó esa persona en un momento en particular. Bien, voy a dejar de compartir el video, voy a poner nuevamente la presentación. Caray, disculpen. Bien, entonces, para finalizar ya la presentación del día de hoy, tomemos en cuenta estas recomendaciones que hemos visto. Recuerden que un bloqueo etiquetado es un procedimiento que me permitirá a mí, a través de la evaluación de lo que es qué es lo que quiero lograr, obtener una correcta forma de evitar que estos equipos entren en funcionamiento a través de la liberación de energías que se hayan podido acumular y que no generen daños en las personas. También hemos podido observar en las diapositivas que hay una serie de procedimientos que yo debo seguir de manera estricta cuando estos se han implementado. Un bloqueo etiquetado, repito, para terminar ya, no es simplemente colocar candados, es establecer todo un procedimiento, qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, en base a qué lo voy a hacer y qué elementos me van a servir a mí para poder hacer un bloqueo efectivo. Bien, señores, hasta aquí daríamos por finalizada la presentación. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, quizás algún aporte que podamos compartir entre todos los presentes. Sería el momento oportuno para que las puedan hacer llegar. Bueno, ¿qué tal, muchachos? ¿Alguna pregunta, alguna duda, muchachos, para que Ricardo la pueda resolver? Sí, no sé si me escuchan. Sí, lo escuchamos, dígame. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Mira, en primer lugar, en el último accidente que hubo, que ya te he puesto las pantallas ahí, ahí veo de que solo pone el candado y la tarjeta, pero ahí tiene que ir una caja. ¿Por qué? Le digo, porque yo he visto un accidente que pasaba un trabajador con una herramienta y lo chocó a la palanca, vamos a decir así, Y la y se activó. activa la palanca, perdón, déjame terminar, y Uh-huh. él va directo, ya no va a la palanca, va directo y enciende la máquina, ¿entiende? Entonces, en ese caso se tiene que poner una caja. Ahora, al respecto bueno, cada uno tiene su manera de capacitar. Bueno, yo capacito diferente, ¿por qué? Porque le digo de que esto se debería, y a medida que yo esté explicando, hay muchas preguntas que realizar. Una de ellas que usted como habló y dijo sobre la comunicación que hoy día casi ya no se utiliza. La comunicación es muy importante. ¿Por qué le digo? Porque todo trabajo a realizarse, ya sea en tuberías de alto riesgo, o ya sea electricidad, lo que sea, se le pone el bloqueo. Correcto, magnífico. Pero eso se va a pegar en el personal que está bien capacitado, como usted lo ha dicho. Pero hay muchas veces que seguro que dentro de este grupo que estamos recibiendo esta capacitación, le aseguro que hay todavía personal que no sabe lo que es este bloqueo.
¿no es cierto? Automáticamente lo que se tendría que hacer es, primero, capacitar al personal bien, personal nuevo, porque a base de eso es el problema. Ahora, el otro punto que vendría a ser es sobre el bloqueo. Si yo soy el operador o el mecánico, que vamos a decir un ejemplo, lo que es electricidad, yo pongo el candado, o el bloqueo, pongo mi candado, automáticamente, señores, nadie tiene que, mejor dicho, desbloquear ese equipo hasta mientras yo no termine. Pero para esto, como le digo, se tiene que ver la mejor forma, cómo ver, porque todo se hace al inicio de guardia cuando es programado, ya sea en reparto de guardia, en la inducción o en la capacitación del inicio de guardia para que el personal tenga entendido, salvo acaso haya una emergencia. En el caso de una emergencia, ahí sí cambian las cosas. Ya en la zona donde se pone el candado y si no hay forma de poner una caja, ya sea en tubería o lo que sea, bueno, lo que le estoy contando, lo que yo he hecho con el personal, ¿no? Se pone un vigía, una persona encargada que se está haciendo la reparación y nadie debe tocar ese equipo hasta que acabe. Ya venga, si venga el supervisor, el ingeniero, venga quien venga, o el gerente, o el superintendente, nadie puede desbloquear ese equipo mientras no venga la persona capacitada. De todas maneras, muchísimas gracias. No, de todas maneras, muchísimas gracias. Como le digo, y ya pues esperemos que esto siga adelante porque de ahí estamos aprendiendo muchas cosas. Bien, señor, muchas gracias por su aporte. Efectivamente, como usted lo ha dicho, ¿no? Esto implica no solamente un entrenamiento, sino también un compromiso, una concientización. Si yo voy a hacer uso de este tipo de equipos, es porque el personal es consciente de que no debe desactivarse de una manera impropia y es la persona la que ha generado el bloqueo, la única que puede desbloquearlo, venga quien venga, ¿correcto? ¿Por qué? Porque está en peligro su vida y la de las otras personas. Y en el caso del ejemplo que hemos visto en el video, efectivamente, pues no, como usted lo menciona, es una palanca de activación que quizás ante la fuerza de algún objeto que ha caído alrededor puede romper el candado y generar la activación. Sin embargo, entendamos que al margen de la caja que usted menciona, lo importante acá es el hecho de haber colocado un segundo candado para que este segundo operario también provea una protección para él mismo, porque el primer operario ha cometido una serie de errores. Quizás el primero sea el no haber utilizado un elemento de bloqueo apropiado, podría ser. El segundo es la forma en cómo comunica a su personal del trabajo que se va a realizar, que es de la desconexión. Tercero, el hecho de no haber comprobado, correcto, comprobado que toda la zona no tenga presencia de otra persona. Entonces, hay una serie de errores que obviamente el video tiene intención de mostrarnos para que no lo cometamos. Algo tan simple como haber colocado un segundo candado de esta segunda persona pudo haber evitado esa lesión. Y así como usted lo menciona, es importante que todos asumamos este compromiso. Un bloqueo etiquetado no es, repito, colocar un candado, es todo un procedimiento que implicará incluso la ubicación de la zona de trabajo, que puede ser cercana a la instalación o lejana, puede darse también en una tubería que esté a cientos de metros de donde usualmente hago el trabajo, por lo que si yo coloco el candado, por más que me encuentre solo, correcto, es un aditamento, es un complemento de seguridad. Muchas gracias, señor, por su aporte. Si alguna otra persona tiene quizás algún comentario o alguna pregunta. Buenas noches, Sí, Ricardo. buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo está? Me saluda Francis Sandoval Bonilla. Vi la capacitación del día de hoy, bueno, agradecer, ¿no? Por por la capacitación y concientización al personal. Hay un punto que me gustaría, pues, aportar. Hoy en día se hace mucho el uso de la matriz de bloqueo, ¿no? Matriz de bloqueo y aislamiento de energías. ¿Para qué nos sirve? En esta matriz se identifica los puntos de bloqueo hacia un equipo, ¿no? Ante una energía cinética, energía mecánica, energía eléctrica. Vamos a poner como ejemplo, muchas veces en el tema de minería se realizan paradas de planta para diferentes equipos que cuentan pues con diferentes energías y no solamente una contrata realiza el trabajo, sino diferentes contratas. Tal como ya mencionaba el colega anterior, es importante contar con una caja de bloqueo y también con el etiquetado, ¿no? El etiquetado, pues, que nos va a identificar a la persona
y la contrata que ha realizado este tipo de bloqueo, ¿no? Habiendo ya contado con esto, con este procedimiento, este protocolo, esta, este etiquetado, pues nosotros podemos llevar muy bien el tema de bloqueo y aislamiento de energías. Así es que para, aportar, pues, ¿no? La matriz de bloqueo, en este caso, también nos resulta importante. Si nosotros nos encontramos en una planta concentradora A y vayamos a realizar trabajos a una planta concentradora B, simplemente podamos hacer uso de esta matriz de bloqueo y poder realizar, ¿no? El bloqueo y aislamiento de energía. Eso sería mi aporte y agradecer por la enseñanza que están dando esta noche, ¿no? Gracias, Ricardo. Gracias, Francis. Bien, gracias por tu aporte. Efectivamente, como tú lo has mencionado, la matriz de bloqueo también es un procedimiento que puede establecerse, pero obviamente dependerá también de la realidad, ¿no? El sentido de esta capacitación es brindarle información general a todo el personal que quizás no conozca de este proceso o que quizás lo conozca muy vagamente. La intención es justamente brindar un conocimiento básico, pero no como, no hablemos de básico en el sentido de simple, sino hablemos de básico en el sentido de que forma un cimiento sobre el cual las demás personas que estén interesadas en el tema empiecen a conocer del mismo. Porque es muy cierto, muy pocas personas toman en consideración una serie de evaluaciones que debieron hacerse, como usted bien mismo lo ha dicho, ¿no? La colocación de una caja hubiera sido quizás una solución mucho más segura. Pero obviamente, repito una vez más, la intención es brindarles una información para que ustedes luego puedan complementarla aplicándola en sus trabajos. Los procedimientos de bloqueo y etiquetado pueden ser, entre comillas, muy diferentes entre una planta y la otra, porque va a depender de sus operaciones. Si tenemos plantas que realizan el mismo tipo de actividad, posiblemente puedo implementar un tipo de bloqueo en una planta y en la otra porque realizan operaciones similares. Así es, Francis. Muchas gracias por tu aporte. Buenas noches. ¿Alguien más que quisiera aportar? Me interesaría más que aporten, porque es importante la experiencia que ustedes puedan tener en sus diversos campos de trabajo para poder comentarla y complementarla con las demás personas que están en la audiencia en este momento. Hay algunos mensajes, creo, Ricardo, no sé si los voy a leer. Ricardo, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Le saluda Wilber Llanos. Me pareció muy interesante la capacitación que están dando el día de hoy. Como un aporte sobre lo que es el bloqueo, una gran responsabilidad que se tiene es de la empresa. La empresa tiene la obligación de capacitar y entrenar, y eso debe ser el área de seguridad. Ahora, en los videos que se ha visto en el último, bueno, ese caballero que está haciendo el bloqueo, si subiera correctamente el procedimiento, cumpliría como debe ser. Y el otro operador también de la misma manera. O muchas veces antes se hablaba solamente que el personal que había realizado la falla o el que se había accidentado tenía la responsabilidad. Y analizándose correctamente, mucha de la responsabilidad tiene la empresa, que son los directamente responsables por los trabajadores. Sí, así es, Wilber, efectivamente. La empresa también tiene cierta responsabilidad, pero ojo, la responsabilidad que la empresa, obviamente no se puede liberar de dicha responsabilidad, también hay que entender que es una responsabilidad por parte directa del trabajador, porque él es quien decide. Porque, ojo, yo te puedo a ti brindar los recursos, yo te puedo brindar la capacitación, yo te puedo brindar el entrenamiento, yo te puedo dar la autorización para que hagas un trabajo, pero si tú finalmente en ese momento, por algunas circunstancias, decides no seguir el proceso o el procedimiento establecido, pues obviamente se va a generar un problema, ¿no? Y aquí hay que entender que la variable humana es muy difícil de controlar. Yo puedo ser una persona muy entrenada, muy capacitada, pero simplemente en ese momento no quiero hacer uso pues de los dispositivos, no quiero seguir las recomendaciones, y etcétera, ¿no? Esa es una decisión que tomamos, como usted bien lo ha dicho dentro del video, ¿no? Hay una serie de faltas a la seguridad que se han visto y justamente es lo importante de este tipo de videos, mostrarnos que a veces situaciones muy simples que se pueden resolver rápidamente no se toman en cuenta. Gracias por el aporte, señor Wilber. Muchas gracias. Roberto, si dices que hay un comentario en la zona del chat, no logro acceder al chat desde este momento, no logro ver lo que están preguntando, no sé si tú me lo puedes leer. Ya, vamos a ver. Acá dice, ¿los candados de colores tienen alguna distinción? ¿Depende del tipo de energía?
Es una primera pregunta. No, gracias por la pregunta. Sí, muy buena pregunta. Los colores no, no están diseñados y determinados por el tipo de energía, porque yo puedo utilizar un candado rojo, un candado amarillo o un candado verde. Lo importante es poder identificarlos dentro del entorno. Imaginen ustedes que están colocando un candado rojo en unas tuberías que son de color rojo. Por poner un ejemplo, estaríamos prácticamente generando un bloqueo, pero este no podría ser reconocido fácilmente. Ahora también dependerá de la empresa, porque podría decir, a ver, los candados de color amarillo son los que van a utilizar el área de mantenimiento. Los candados color rojo son los que van a utilizar el área de eléctricos. Los candados color verde son los que van a utilizar el área específica. Yo puedo quizás tomar esa decisión, pero los colores específicamente están determinados para que puedan resaltar y ser observados desde una distancia dentro de un espacio que podría generar confusiones con los colores, ¿no? Es importante que si yo tengo un escenario donde hay tuberías de un color o hay equipos de un color, colocar un color que resalte para justamente poder identificarlo rápidamente. Muy bien, Ricardo. Aquí hay un comentario de Adriana. Dice, en la empresa donde trabaja se usa el SAP como herramienta de gestión de bloqueos, ya que permite ubicar un equipo y visualizar en el sistema el tipo de bloqueo que ha realizado un equipo. No basta con realizar el bloqueo eléctrico, sino el trabajador y el supervisor deben asegurar de colocar su candado y tarjeta de bloqueo. Básicamente se debe implementar un buen procedimiento que permite asegurar la prevención de cualquier accidente, ¿no? Un comentario. Efectivamente, efectivamente. Sí, gracias por el comentario. Efectivamente, hay soluciones que las empresas pueden implementar como complemento de otra. Ninguna suplementa a la otra. Yo entiendo que en algunos casos estas implementaciones pueden ser hasta redundantes, pero esa redundancia está orientada básicamente ¿a qué? A brindarle la mayor seguridad al operario, porque repito una vez más, los operarios, nosotros, las personas, tomamos decisiones. Si no tuviéramos esa redundancia en la seguridad a través de lo que menciona, quizás de un corte o un bloqueo a distancia por un panel de control y no se complementa con un bloqueo etiquetado, pues la persona puede tomar una decisión equivocada. Es cierto. Esos son equipos son sistemas que se van a complementar efectivamente. El aporte. Muy bien. Aquí hay otra pregunta. Dice, en construcción se usa en ocasiones grupos electrógenos. Dice, ¿no? ¿Cuál sería la manera adecuada de aplicar el bloqueo y etiquetado? Dice, ¿no? Bueno, dependerá de qué es lo que quiere exactamente. Si utiliza grupos electrógenos es porque requiere brindarle energía eléctrica a una serie de equipos. Entiendo yo que quizás quiera reparar el grupo electrógeno. No tengo un buen detalle porque aplicar un bloqueo a un grupo electrógeno habría que ver cuál es la razón, ¿no? Si es que el equipo está fallando y lo voy a reparar, hacer un bloqueo ahí no tiene mayor sentido, porque si yo soy el mecánico que tiene directa interacción con el equipo y este no puede ser accionado de una manera remota, entonces posiblemente aplicar un bloqueo ahí no sea lo más, digamos, lo más ideal. Podríamos aplicar quizás ahí una serie de evaluaciones de riesgos, ¿no? Para determinar qué problemas puede haber, que principalmente estaría determinado por el combustible y quizás por la generación de corriente eléctrica, pero esta se va a dar cuando el motor esté funcionando, porque una vez que el motor se detenga, obviamente ya no va a haber flujo de corriente eléctrica, a menos que, aunque poco probable, no haya por ahí alguna acumulación de corriente eléctrica en alguna parte. Yo creo que aplicar un bloqueo en un grupo electrógeno no tendría mucho sentido, ya que es el operario quien tiene un control directo sobre ese equipo en particular, ¿no? Y que no requiere una fuente adicional. El único peligro que podría considerarse ahí es el almacenamiento del líquido combustible que provee de energía a dicho grupo electrógeno. Y pregunta de Francis, dice, no, no olvidar que hoy en día también se hace uso de los candados de transferencia, dice, ¿no? Dicho sea de paso, se llama así cuando la primera guardia no haya terminado el trabajo Culminado la labor. Ajá, y el mismo de trabajo Sí, en la es otra cierto. guardia. Claro, es cierto, ¿no? Eso es importante también. Bueno, no lo he mencionado porque obviamente no quiero generar, digamos, confusión en las personas, ¿no? Efectivamente, la transferencia se puede hacer porque va a permitir que un turno que se está retirando ya, porque ya acabó su turno, permitir al siguiente continuar con el trabajo. Efectivamente, gracias Francis por el aporte. Así es. Como les digo, hay una serie de implementaciones que yo puedo tomar en cuenta dependiendo de la necesidad, porque si yo solo hago un trabajo, un turno diurno de 8 a 3 de la tarde o de 8 a 5, dependiendo de cuántas horas trabaje yo,
pues simplemente me bastaría a mí con un pequeño stock de candados y etiquetas para poder realizar una labor específica. Pero si esto se está orientando a una empresa en la que hay turnos rotativos, hay turnos de trabajo continuo, en empresas en las que no se para, como podría ser, pues, no sé, el puerto, por ejemplo, que trabaja 24 horas, nunca para, entonces sí, podría utilizarse los elementos de transferencia que menciona Francis. No sé si habrá alguna otra pregunta, señores. Bien, creo que no hay más preguntas, Roberto. Bueno, entonces, Reiterada, buenas señores, noches. agradecerles. Mire, simplemente lo que yo Sí, quería es aclarar algo. Con esto no quiero decir que estoy a favor de una empresa, no. Esto acaba de decir esto uno de los compañeros que está intervenido, dijo que dice, esa es obligación y de la empresa que debe capacitar al trabajador. Pero yo tengo entendido que nosotros como trabajadores debemos capacitarnos. Debemos capacitarnos porque nos es para el bien de nosotros. Si nosotros queremos surgir y salir adelante, crecer más en nuestro trabajo, de repente seguir ascendiendo a puestos, tenemos que hacer también un esfuerzo. Ahora tenemos esta posibilidad que ustedes la están brindando de todas maneras. Mil gracias, porque pese que yo tengo conocimiento, pero cada día se aprende más, ¿no? Yo, a Dios gracias, ya llegué, como se dice, al éxito. Soy supervisor de seguridad en Socavón Interior Mina, ¿no? Entonces, así aconsejarle a los muchachos y a todos que personalmente se capaciten, de repente tendrán que pagar algo porque es el bien para ellos. No necesariamente esperemos que la empresa lo haga, porque a veces que muchas empresas no lo hacen, ¿no? Y entonces, si nosotros queremos crecer, tenemos que tratar de invertir en algo. De todas maneras, muchísimas gracias. no, gracias, señor Ceballos. Sí, efectivamente, obviamente uno tiene que considerar la capacitación continua en base a lo personal, pero a lo que se refería o nos referíamos con el tema de la empresa, el compromiso de la empresa a través de su política de seguridad establece justamente eso, ¿no? Capacitar al trabajador, brindarle los conocimientos requeridos para el empleo de una maquinaria. Ahora, si este trabajador viene ya en conocimiento porque de alguna manera se pudo pagarse unos estudios, en buena hora, eso complementa lo que va a recibir en la empresa. Pero es importante que la empresa capacite a una persona que va a realizar un trabajo porque es parte de su compromiso, es la política de seguridad, capacitar al trabajador en el empleo de algún tipo de herramienta en particular. O si este operario tiene un conocimiento previo, obviamente le va a ayudar muchísimo, no solo a desempeñar un buen trabajo, sino a evitar que se generen daños porque el haber aprendido en otro lugar lo ha mantenido en contacto con otras experiencias que obviamente le van a ayudar. Es como el caso de ahora. Acá hemos compartido experiencias de diversas áreas que han podido darle mayor información a los participantes de esta capacitación. Igual, muchas gracias, señor Ceballos. Muy bien. Bueno, a ver si ya no hay más preguntas. Bueno, a nombre de RG Chemical Solution, agradecerles por su participación en el curso de hoy. Nuevamente agradecerle a Ricardo por transmitir las experiencias el día de hoy. Igualmente, señores, igual en los grupos voy a estar haciendo algunos comunicados. Para los que han adquirido el certificado, vamos a estar enviándoles el día lunes por la noche, certificado, las diapositivas y, bueno, el acceso al curso, ¿no? Acceso a los videos grabados, ¿no? Bueno, nuevamente, a nombre de RG Chemical Solution, bueno, agradecerles a todos y muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Ricardo, también por la excelente ponencia también. Bien, bien, gracias. Gracias también, Roberto. Gracias, gracias a todos los participantes. Que tengan muy buenas noches. Hasta la próxima.